Empiezo. El origen del mango, para los que conocen ya un poco del cultivo, o son productores o ingenieros que están en el rubro del mango, es una variedad que ustedes saben que es de la India, ¿no? Origen de la India, una especie originaria de la India que tiene más de 1000 variedades, ya de las cuales comerciales hay unas 20 que son las que más se distribuyen comercialmente en el mundo. Esta especie llegó a América, bueno, lo trajeron los españoles y llega al Perú en el año 1810. Las primeras plantaciones se dan en Piura. Hoy por hoy Piura es el departamento que más mango tiene, más área de mango. Y las variedades que llegaron fueron las variedades rojas, ¿no? Las variedades Haden, Ken y los criollos. Estas variedades se sembraron en Piura en el año 1960, ¿no? Las variedades que ahora son, digamos, comerciales, ¿no? Estamos hablando de ya, ¿no? 140 años. Ahora, vamos a hablar un poquito del área sembrada. Tengo acá una data del censo del 2008 y 2014, cuando todavía teníamos 22.000 hectáreas en el 2008, 27.000 hectáreas en el 2014, y bueno, esos fueron los censos oficiales. Pero hoy por hoy, 2020, tengo una data que, bueno, esta es una elaboración propia, donde he recopilado información de SENASA, de la PEN, y tenemos más o menos aproximadamente, ¿no? Más o menos 36.600 hectáreas, de las cuales el 77%, 28.000 hectáreas, están en Piura, Lambayeque que está con algo de 3.070 hectáreas, y Ancash ha crecido mucho, que hace 4 años estábamos en 2.500, hoy tenemos 5.400. ¿Por qué el crecimiento de Ancash? Es que, a ver, la ventana comercial de Perú en el tema de mango empieza con Piura, desde octubre, noviembre, diciembre, enero, y en enero ya empieza a entrar Lambayeque, febrero, y en marzo, acabando Piura, Lambayeque, solo entra Ancash. Es una ventana de marzo y parte de abril, una ventana corta, pero es una ventana donde no hay competencia. O sea, el mango de Perú sale libre, sale solo, sin competidores al mercado internacional. Entonces los precios, los retornos han sido muy buenos en estos últimos años. Por eso que en Ancash la siembra de mango se ha duplicado, se sigue sembrando mango, aparte que trabajan bastante la tecnología, mucha siembra de alta densidad, que hace que los rendimientos sean altos, por ser un buen negocio, ¿no? A diferencia que Piura tiene, ¿no?, competencia fuerte con Ecuador, con Brasil, Ancash casi no tiene competencia, por eso que como es un buen negocio, la siembra se ha aumentado, ¿no?, en casi el doble. En estos últimos 4 años se ha duplicado. Esto va a traer consecuencias, de todas maneras, en el tema del volumen ofertado, ¿no? Ancash, cuando hablo de Ancash, hablo netamente de Casma, un poco de Nepeña, Moro, que son las zonas que más mango tienen. En general, Ancash, ¿no? Ancash sale en febrero, casi todo febrero, y termina en abril, y un poco de mango sale ya de la parte alta, que es Moro, ¿no? Moro, Nepeña, pueden salir ellos a partir de abril, ya con precios muy atractivos, pero es una ventana bien cortita, es menos de un mes, ¿no? Y también ellos están, como dicen, en la cola de nuestra ventana comercial, y siempre con el riesgo de que aparezca Sudáfrica, porque ya en abril empiezan a aparecer los países africanos, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal. Entonces, cuando los países africanos salen temprano, hay un riesgo de que se acabe la exportación ya para Perú, ¿no? Porque el mango de África es un mango mucho más barato, ¿no? No tiene nuestra calidad, pero es un mango digamos, de bajo precio, y Europa, que es nuestro principal consumidor, empieza a comprar ya a los países africanos, ¿no? Y ya deja de comprar el mango de Perú, que es un mango, digamos, caro en esta fecha. Entonces, más o menos aquí está la distribución del área. En el tema de las variedades,
esto también está actualizado hasta el 2014, que el Ken es el 94%, yo creo que ahora sigue igual, a un poco más, ya debe ser un 96%. El Ken es el mango por excelencia, ¿no? El mango rey de Perú, y es el que más quieren también afuera, porque tiene un buen sabor, porque tiene una pulpa sin fibra, porque es viajero. Entonces ese mango es el que, digamos, lidera las exportaciones. Acá tengo una foto de las diferentes variedades, ¿no? El Ken, el Jade, el Tommy, el Kate, Ataulfo, el Criollo. Todas estas son variedades comerciales que sí se exportan, pero el Ken, como les digo, es la principal variedad, ¿no? El mango Ken es un mango rojo, ¿no? Tiene una chapa, nosotros le llamamos chapa a esta parte roja del mango, ¿no? Que al momento de madurar hace un contraste muy bonito con la parte verde que se pone amarillo, ¿no? Y ven ahí una caja de mango, que es un mango aéreo, se va por avión, ¿ya? Y normalmente siempre lo empacan así, ¿no? Que se vea sobre todo la chapa roja, ¿no? Es el atractivo del mango, ¿no? El color rojo. En el ranking de países exportadores, nosotros estamos ahorita como cuarto o quinto, a veces disputamos esa escala con Brasil, ¿no? Porque el primero siempre ha sido México, Tailandia, México, Holanda no por ser productor, sino por ser un recibidor, ¿no? Holanda recibe casi toda la exportación de Perú y lo distribuye en Europa, ¿no? Por eso que está como uno de los principales exportadores, más no por tener mango, ¿no? De los importadores, Holanda, como les vuelvo a repetir, Holanda está como el principal importador, ¿no? Como el principal distribuidor de Europa, seguido de Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, ¿no? Acá vamos a hablar un poquito de las estadísticas nacionales, cómo ha venido creciendo el mango en los últimos, a ver, son ya 24, 14 años que tengo acá de data. Tenemos data desde el 2006, la campaña de 2006, hablamos de 64.000 toneladas de mango, a la campaña 2020, que es este año, la última campaña que acabó en abril, hasta mayo, este año fue prolongada la campaña hasta mayo, hemos logrado un récord histórico de 235.000 toneladas. Es el récord en los últimos 14 años. No ha habido un año con más mango que este año. Por eso que un poco han afectado los precios. ¿Por qué? Porque normalmente la ventana de Piura y Lambayeque acaba en enero, febrero, pero este año la ventana de Piura y Lambayeque se traslapó con la ventana de Casmo, de Ancash. Entonces los precios bajaron por un exceso, digamos, de oferta y aparte nos agarró la pandemia, ¿no? Con el problema de la pandemia, hubo lamentablemente una para de las cosechas. Los cosechadores que normalmente vienen a Ancash son gente de Piura y cuando se declaró el estado de emergencia tuvieron que retornar a sus casas, a sus hogares y no habían cosechadores en el departamento para poder continuar con las cosechas. Por eso que mucho del mango se perdió, mucho del mango se vendió a precios muy bajos para tratar de poder sacarlo. Y esta ha sido una campaña muy complicada para Ancash, ¿no? Piura y Lambayeque, mal que bien, han tenido una buena campaña, ¿no? Pero Ancash sí ha sufrido este año bastante por el traslape de las ventanas comerciales y aparte el COVID, ¿no? Todo lo que generó la pandemia. Entonces, más o menos, este es el panorama que se ve en el tema de las producciones por año. Si ustedes ven bien el gráfico, tenemos años de subida y años de bajada. Esto influye mucho esto es influenciado mucho por el clima. Hay años digamos, de clima frío, ya les voy a explicar más adelante, la floración depende mucho del clima, y los años fríos tenemos una buena floración, una buena producción, y los años calurosos hay una caída, ¿no? Los últimos 4 años, como ven ahí, las caídas no han sido muy pronunciadas, pero es por las áreas nuevas. Las áreas nuevas que están entrando a tallar hacen que esas caídas no se vean tan pronunciadas como años atrás, ¿no? Eso es más o menos el panorama de lo que es el volumen del mango en Perú, ¿no? Bueno, las principales exportadoras
son Sunshine, Sobifru, Ásica, digamos, son los tres más fuertes exportadores de mango. Y acá está más o menos la distribución del mango de Perú. Europa recibe el 57% de nuestro mango en volumen, seguido de Estados Unidos con el 32%, Canadá con el 7% y otros con el 4%, ¿no? O sea, si ven bien este gráfico, lo más fuerte es Europa, ¿no? Nuestro principal recibidor es Europa. Bueno, vamos a hablar un poquito ya del manejo del cultivo, el manejo del cultivo de mango. Bueno, empecemos por la base. La base de todo campo frutal, de todo huerto frutal, son las plantas. Siempre digo eso, siempre les recomiendo a mis asesorados conseguir buenas plantas, ¿no? La base son las plantas. Una planta tiene que durarte más de 20 años, es un árbol que no se cambia así nomás. Entonces, si tú empiezas con malas plantas, vas a sufrir años con pocas producciones, con problemas sanitarios, ¿no? Con decepciones, ¿no? Por eso hay que escoger muy bien los viveros de donde vamos a nosotros a adquirir nuestras plantas. En la cuestión de plantones, tenemos en general dos patrones buenos, que es lo que más usamos en Ancash, que son el manzano y el camboyano. En Piura también trabajan con el chulucano, también es un buen patrón, pero en general la diferencia entre estos es el vigor, ¿no? El camboyano es un patrón bien vigoroso, es un patrón que se adapta bien a suelos de todo tipo de condición, ¿no? Suelos pobres, arenas, suelos de laderas, a suelos con problemas de sales. Entonces el camboyano es un muy buen patrón. Se recoge la fruta de este árbol, se recoge la fruta, se hace madurar la fruta en jabas y después se despulpa. Una vez logrado el despulpe, se pela ¿no? La semilla para sacar la almendra que está adentro, ¿no? Esto se pasa a una cama germinadora, eso es lo correcto, pasar a camas donde hacemos una germinación, una pregerminación, ¿no? Germinamos acá las plántulas de mango, normalmente el mango, la semilla es poliembriónica, o sea, de una pepa, de una semilla, tenemos 3, 4, hasta 5 embriones, como pueden ver acá la foto, ¿no? De esa semilla hay 3 embriones, 4, porque hay uno pequeño que está saliendo ahí, hay 4 plántulas. Ahora, no quiere decir que las 4 son buenas, tenemos que escoger, por eso que se siembra en cama almaciguera, para sacarlas de la arena y poder revisar las raíces, ¿no? Este es el momento del trasplante, como ustedes ven, la cama recién ha madurado, primero germina de un color marrón, un brote tierno, y ese brote empieza a madurar, las hojas se vuelven verdes, y cuando ya está verde oscuro, se empieza el trasplante. Entonces, en el trasplante es cuando uno puede revisar las raíces y la calidad de las plantas. Como ven en la foto, tenemos 4 montones de plantas en la foto de la izquierda, lo que digamos lo podemos seleccionar como primera, segunda, tercera y ya un descarte, ¿no? Es más, yo considero que solo debe sembrar la primera y la segunda, ¿no? Las terceras y ya lo demás son plantas, digamos, de poca calidad, de poco vigor. Entonces trabajamos siempre con una selección. Yo tengo un dato por los años que hacemos vivero, porque tengo un vivero propio, que de cada semilla debe salir 1.2 plantas, o sea, de 5 semillas, 6 plantas. Ese es un buen dato para que lo tengan. ¿Qué quiere decir? Porque hay gente que trata de sacar la máxima cantidad de plantas, pero ya está sacando plantas de poco vigor, ¿no? De poca calidad. Por eso que debe ser bien exhaustivo en la selección de plántulas, porque estas plantas van a estar en nuestro campo más de 20 años, ¿no? Entonces, como les digo, la base son las plantas. Luego de que se selecciona, se las pasa ya a la bolsa definitiva, la bolsa donde se va a desarrollar el plantón, se trasplanta la bolsa, y bueno, esto es algo de lo que se tiene que evitar al momento de seleccionar, ¿no? La cole de chancho, ¿no? Esa famosa raíz torcida, que al comienzo no parece tener ningún problema, la planta tú la ves bonita, pero con los años ese doblez, esa cola de chancho se estrangula, ¿no? Y hace que la planta pierda vigor, pierda productividad.
y en unos años la planta colapsa. Entonces la importancia de hacer cama almaciguera es para evitar problemas de raíces, ¿no? Porque si uno pone la semilla en una bolsa directa, tú te llevas esa plántula sin nunca haber visto cómo están esas raíces abajo, ¿no? La siembras y después de años, cuando ya te das cuenta que la planta no prospera, al cambiarla te das cuenta que la planta tuvo un problema de raíces. Por eso es que es importante comprar plantas en viveros certificados, en viveros que trabajen con cama almaciguera. Bueno, acá está el desarrollo de los plantones. Una vez que ya se trasplantó, ese patrón va a crecer. Acá hacemos una técnica que hacemos el injerto bien alto, hacemos el injerto a 80 centímetros. ¿Para qué formamos una copa alta? Como el mango es una fruta que pesa entre 400 y 600 gramos en promedio, el mango tiende, la fruta tiende a bajar, digamos, por el peso, a bajar la copa, ¿no? Y si la copa está muy baja, o sea, si el injerto ha sido muy bajo, a 40 centímetros, toda esa fruta termina chocando al suelo. Entonces tenemos que hacer un trabajo de horqueteo o paleo. Tenemos que gastar bastante dinero en palos, en jornales, para evitar perder fruta por rozamiento. Entonces nosotros hacemos el injerto a 80 centímetros para tener la copa más alta, y cuando esta copa empiece a producir, esos mangos nunca lleguen a chocar al suelo, ¿no? Queden colgados. Por eso es importante el tamaño del injerto, ¿no? Ahora, para lograr un injerto a 80 centímetros, tenemos que tener un patrón de más de 1 metro. Y eso hace que la planta en edad sea de casi mayor de 1 año, ¿no? Hay plantas, los viveros, que trabajan el tema comercial, o sea, que solo trabajan por ganar plata. Se van a vender plantas chiquitas, ¿no? Que en menos de 4 o 5 meses ya las están injertando a 40 centímetros y las venden rápido porque las venden a un precio cómodo, pero el problema después se lo gana el agricultor o el productor en el campo cuando tiene que estar gastando en palos, gastando en gente, y a veces la oportunidad de trabajo, si tienes un campo de, no sé, por ejemplo, 20 hectáreas a más, empezar ese trabajo hasta que llegues a la última hectárea, mucha fruta ya se habrá haber dañado, ¿no? En el injerto hacemos desinfección de plumas, hay que buscar las plumas de buenos campos madres, ¿no? Campos productivos, campos sanos, y es igual, esas plumas se deben desinfectar, ¿no? Con un fungicida y un insecticida, ¿no? El injerto puede ser en vivero, que es lo normal, se acostumbra a hacer en vivero, pero también puede ser en campo, ¿no? Hay gente que siembra el patrón en campo y lo injerta ya en el campo, ¿no? Lo otro importante en el manejo es la densidad de siembra. Ya tienes unas buenas plantas y ahora la pregunta es, ¿a qué densidad la siembro, no? Antiguamente el mango se sembraba a baja densidad, camas de 10 metros, de 8 metros, distancia entre plantas de 6, 5 metros, porque siempre hemos tenido la idea desde la universidad, nos dicen que los árboles frutales, como el mismo nombre lo dice, son árboles, ¿no? Y tenemos el concepto de árbol, ¿no? De un árbol de 4 o 5 metros de altura, con unas copas de 3 metros de ancho, entonces tiene que haber una cama regular. Pero hoy en día, por sí Piura tiene bastante de estas plantaciones en esta densidad, en baja densidad. Pero para llegar a producciones altas, nos demoramos muchos años porque tenemos que llegar al potencial productivo de este campo cuando el árbol esté en su máximo desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Por un ejemplo, si yo tengo una densidad, por ejemplo, de 10 por 5, ¿no? Tengo 200 plantas por hectárea. 200 plantas por hectárea para llegar a 40 toneladas, que sería un buen rendimiento, tengo que tener más o menos 200 kilos por planta. Si una java de mango pesa 20 kilogramos, tengo que tener por cada árbol 10 javas, o sea, 200 kilos de mango por planta. Y para tener 200 kilos necesito un árbol como de esa foto, ¿no? Ese arbolito que ven ahí en la foto, sí llega a 10 jabas por planta, 200 kilos. Pero ese árbol tiene 25 años de edad. Entonces, para llegar pues a un rendimiento de 40.000 kilos, tengo que esperarme casi 20 a 25 años. El negocio, ¿cómo estará en 20 a 25 años, no? Pero esto es antiguamente. Ahora
se está trabajando bastante las altas densidades. Ya este es otro campo, este es un 4x4. Acá tenemos un 3x2,5. Y esto es lo más denso que hemos sembrado, ¿no? Este campo es en Casma. Este campo está a 3x1. O sea, de lo que les mostré un árbol de 5 metros, tenemos árboles ahorita de 2 metros, 2,5 metros como máximo, porque en esta hectárea tenemos 3.333 plantas. Y para llegar a un rendimiento de 40 toneladas solo necesitamos algo de 12 a 15 kilos por planta, o sea, menos de una java, menos de 50 kilos por planta para llegar a 40.000 kilos. Y eso lo logramos al cuarto a quinto año de producción. Entonces, esto es lo último que se está haciendo. Obviamente, esta densidad se hace en campos pequeños, que no hay mucha mecanización, porque si queremos mecanizar ya tenemos que trabajar mínimo 5 metros. El 3x1 o 3x2 o 4 es más que nada para campos pequeños que no se van a mecanizar. Pero si hablamos de campos ya mecanizados, 5 metros se puede trabajar. 5x1, yo conozco campos de 5x1 que es una buena densidad de 2.000 plantas, y a los 5 años ya están en 40.000 kilos por hectárea. Bueno, luego de que hemos escogido la planta, una buena planta, hemos escogido la densidad, hay que ver la preparación del campo, ¿no? Siempre se recomienda que se haga una enmienda, un poco de estiércol, un poco, o compost, a fondo, digamos que le llaman el abono de fondo, porque ese es el abono que le vas a poner solo una vez, ¿no? En la siembra, ya después podrás ponerle a los costados o encima, pero ya nunca vas a poder ponérselo por debajo de la planta, ¿no? Entonces, hacemos este tipo de preparación, ¿no? Hacemos surcos profundos, donde enterramos el estiércol descompuesto o compost, ¿no? Luego de la preparación del campo, obviamente todo eso está previamente subsolado, previamente barrechado. Luego hacemos la marcación del campo, ¿no? La marcación puede ser de esta manera, con postes, hacerlo bien cuadriculado, ¿no? Y esta marcación hace que todas nuestras líneas sean homogéneas, ¿no? Se vea por todos los lados digamos, una uniformidad, ¿no? Las líneas sean netamente rectas por todos los lados, por donde se vea. Luego, tengo que hablarles del mango como planta. El mango es un cultivo bien rústico, se adapta a diferentes tipos de suelos. El suelo franco, un suelo de valle, un suelo bueno, el mango le va muy bien, pero así como en el suelo franco de valle, también el suelo arenoso se comporta muy bien. Obviamente en los suelos arenosos se tiene que trabajar también con materia orgánica, con mucho más toneladas por hectárea. Yo recomiendo mínimo 30 a 40 toneladas por hectárea en suelos arenosos, como mínimo. O sea, si se le puede poner más en buena hora, porque en esos suelos hay que ayudarle, ¿no? A la estructura, hay que ayudarle a retener la humedad, a retener los nutrientes. Por eso que trabajamos con bastante estiércol descompuesto o compost. Y también el mango es tan rústico que se adapta hasta estas laderas, ¿no? El mango, como ven en la foto, también se lo puede sembrar en cerros, están entre las piedras. El cultivo es un cultivo bien rústico, bien noble para adaptarse a las condiciones a veces extremas que les damos, porque también he visto campos con problemas de sales o con agua salina y el mango está ahí creciendo, ahí produciendo. No, obviamente con un manejo adecuado también, ¿no? Pero no es tan delicado, por ejemplo, un palto, ¿no? Un palto, sembrarlo en piedra es un poquito más complicado, o en las arenas necesitan un poco más de cuidados, ¿no? Que un suelo franco, ¿no? El trasplante puede ser por hollado, ¿no? Hacer lo que nosotros conocemos el hueco, sembramos nuestra plantita, o lo hacemos en alta densidad por surco, ¿no? Como ven en la otra foto, hacemos una zanja honda y ponemos las plantas a la distancia que queremos sembrar entre planta y de ahí la tapamos con máquina. Los riegos también pueden ser a gravedad, pueden ser a goteo, no voy a profundizar mucho en esto. Obviamente saben que el riego por goteo siempre va a ser más eficiente, la nutrición va a ser más eficiente, pero el mango por gravedad también le va muy bien, ¿no? O sea, hay que saber regar nada más.
Lo otro importante del mango son las podas. Tenemos podas de producción, donde la poda debe cortarse debe realizarse en el brote anterior, o sea, el brote que produjo la panícula floral, la que tuvo el mango, se debe despuntar o se debe retroceder. Entonces, podamos, digamos, panículas florales o podamos un flujo atrás, ¿no? Como acá, ¿no? En esta foto podemos ver que hay un flujo, una brotación, y nosotros retrocedemos, botamos todo ese brote para generar un nuevo brote, ¿no? Esa es una poda de producción, es una poda suave, pero cuando hablamos ya de podas severas, ya tocamos leño, podemos podar fuerte, pero ya ahí vamos a tener un tema de baja de producción. Cuando hacemos podas severas en el leño, nuestro porcentaje de floración va a bajar por un tema de que la planta se va a vigorizar, va a querer brotar, brotar. Entonces tenemos que trabajar ahí con reguladores de crecimiento como el PBZ, el uniconazol, que van a frenar un poco la síntesis de gibberelina y van a hacer que las citoquininas aumenten y pueda haber una mejor diferenciación floral, ¿no? Eso con las podas severas. Esa poda de rejuvenecimiento que ven ahí en la foto de la derecha se hizo en Casma. Ahí estoy yo en la foto cuando era flaco, en esa época. Se hizo por un tema de calidad y rendimiento. El campo estaba sembrado 4x4 y ya chocaba, o sea, estaba cerrado, completamente cerrado, y se tuvo que podar drásticamente una línea para poder aumentar la calidad, porque toda la parte que se sombreaba entre filas ya no floreaba, o floreaba y no cuajaba. Y aparte tuvimos bastante problemas con el tema sanitario, porque cuando le das condiciones a las plagas, que es el tema del que vamos a hablar netamente, tenemos que hacer decisiones, tomar decisiones drásticas, ¿no? Que algunos dicen están locos, ¿no? Al volarse una línea estás bajando la mitad de producción. Pero es falso. ¿Por qué? Porque este campo producía poco, porque no estaba todo el material vegetativo expuesto al sol y las yemas no se diferenciaban. Pero al cortar de esta manera drástica, rejuvenecer una línea, las líneas que quedaron florearon al 100% y con mucha mejor calidad de mango, con menos problemas de plagas. Entonces, el rendimiento de ese campo, que estaba, por ejemplo, en 25 toneladas, al siguiente año estuvo en 30, más bien subió. ¿Por qué? Porque tuvimos mejor floración, tuvimos mejor calidad, menos descarte por plagas y por rozamiento. Entonces, una poda de rejuvenecimiento no es una cosa descabellada. Y la siguiente, y el árbol que se ha rejuvenecido, un año va a formarse, no va a producir, pero el siguiente año ya está produciendo. Por ejemplo, este campo, ¿no? Si ven este campo que se cierra, está totalmente cerrado, y este campo produce esto, lo que les decía, fruta que se va al descarte, fruta sin chapa. Les mostré en las primeras diapositivas que el mango Ken es un mango por excelencia con una chapa roja, que es por lo que atrae, por lo que le gusta al consumidor, ¿no? El color rojo es atractivo a los ojos, y un mango verde como este simplemente va a madurar amarillo y no tiene valor comercial, ¿no? Toda esta fruta se vende al descarte o se vende para pulpa. ¿Y por qué sale esta fruta verde? Porque no le llega la luz. La chapa del mango Ken necesita de la luz. Si no le llega la luz al mango, la fruta, el mango queda verde. Y esto lo vamos a ver en las labores que voy a mostrar adelante, ¿no? Por eso la importancia de la poda, ¿no? El manejo de floración. Yo creo que el manejo de floración es determinante para digamos, el resultado de la campaña. Tú puedes ser el mejor manejando las plagas, el mejor manejando la nutrición, el mejor manejando el riego, el mejor manejando todas las aristas del negocio, pero si no manejas la floración, estás sentenciado a fracasar. La floración del mango no es tan fácil como algunos creen. Algunos productores dejan que el clima se encargue y por eso tienen alternancias. Tienen años de buena producción y años de baja producción. Y bueno, dicen, pero no, sí, este es el año on y este es el año off. Pero si tú manejas la floración, tienes año on todos los años. No debes de bajar la producción. Lamentablemente la gente se acostumbra a decir, no, ya es el clima, por eso que este año no he producido bien, pero eso está mal.
el que maneja floración, el que maneja las temperaturas y le puede dar condiciones. O sea, el mango necesita 3 condiciones para que tenga una buena floración. La principal es la temperatura. Con temperaturas de menos de 16 grados va a tener una buena floración naturalmente. Pero si no la tenemos, tenemos que hacer labores, hacer algunas artimañas, algunas aplicaciones para lograr incentivar esta diferenciación floral. Y otra de las dos cosas importantes es que el brote esté maduro y haya un agosto, un estrés hídrico. Esas condiciones van a ayudar a que la floración sea muy buena, un 100%. ¿Ya? Si estas condiciones se cumplen, la floración está asegurada. El brote maduro, y esto es importante, hay mucha gente que hay una aplicación que hacen los mangueros que le dicen la inducción floral, ¿no? Que no es netamente aplicación de nitrato de potasio o algún otro nitrato para incentivar la apertura de la yema. Pero este nitrato, que lo que hace es quemar las primeras escamas de la yema, o sea, los primeros primordios, esas brácteas las quema para generar la apertura floral. Tiene que ya tener la yema diferenciada y el brote tiene que estar maduro. Si el brote no está maduro, la yema no está diferenciada. Y eso depende mucho del tipo y fecha de poda. Si tú tienes una poda muy tardía, vas a demorar más en que ese brote madure. El brote, por ejemplo, en Ancash demora en madurar más o menos 90 días desde la poda. Entonces, si tú estás antes de los 90 días y ya quieres florear, empiezas con las inducciones florales, lo que vas a hacer es quemar la yema y no vas a lograr aperturar una flor, probablemente va a salirte un brote, porque esa yema todavía no está diferenciada, ¿no? Porque el brote no está maduro. Ahora hay trabajos para madurar el brote, sí, podemos madurarlo con sulfato de potasio, con etileno, ¿no? Lo otro es el estrés hídrico, agostar. Hay que agostar el campo para que ayude a que la planta diferencie. Ese estrés va a ayudar bastante. Normalmente todos los mangueros tenemos ya una época marcada de agosto, pero hay que tener cuidado, como pongo en esta foto, porque a veces la gente exagera en el agosto y puede llegar a defoliaciones, o puede hacer que las panículas florales, la planta se vuelva muy susceptible ya a plagas y enfermedades, como por ejemplo el oidium, ¿no? Esta panícula está atacada severamente por oidium, y el oidium le gusta las condiciones secas, así como la arañita roja, que también le gustan las condiciones secas, así como las querezas, que las querezas también cuando la planta se le quita el agua, incentiva la acumulación de azúcares y las querezas le encanta. Entonces hay que cuidar mucho el tema del agosto. El agosto hay que hacerlo gradualmente, o sea, depende mucho de la temperatura, creo yo. Si el campo o el año es un año caluroso, las temperaturas no nos ayudan, el agosto puede ser más prolongado. Pero si las temperaturas son buenas, el agosto debe ser mínimo, ¿no? Aparte que si demoramos mucho en echar el agua, en regar, vamos a tener problemas de panículas cortas, vamos a tener problemas de poca cuaja. Por eso que hay que cuidar mucho este estrés hídrico. Y el manejo de la temperatura es más que nada hacerle el seguimiento a las estaciones meteorológicas. Si no tenemos estación meteorológica, estamos trabajando a ciegas. La estación meteorológica es la única manera de poder saber en qué año nos presentamos. Si estamos en un año frío, un año caluroso, si tenemos temperaturas óptimas de menos de 16 grados para poder florear naturalmente, o si estamos con temperaturas adversas de más de 16 grados que pueden incentivar una brotación en vez de una floración. Entonces, es importante tener una estación meteorológica. Todos los amigos que tengan mango o los ingenieros que trabajen con mango deben pedir una estación. Ahora la estación meteorológica no es algo caro como antes. Una estación no pasa allá de 10.000 soles. Ahora, no es necesario que cada agricultor tenga una estación. Pueden unirse entre varios agricultores de una misma zona cercana para que puedan tener temperatura, obviamente la data muy parecida, ¿ya? Y comprar entre todos una estación, ¿no? O los fundos grandes deben tener una estación. El mango es muy dependiente del clima. Es uno de los cultivos más dependientes del clima, creo yo. Y si no tenemos una estación meteorológica, estamos trabajando a ciegas. Entonces, para poder manejar la floración, tenemos que tener datos.
y la estación meteorológica es la única que nos puede dar los datos concisos sobre cómo están nuestras temperaturas para la floración. Bueno, el manejo de floración, después de tener todos estos datos de buena temperatura, de brote maduro, de agoste hídrico, ya tenemos una diferenciación floral. Normalmente vemos las yemas con presencia de exudados azucarados. Cuando ustedes vean las yemas negritas, con una presencia de Carnodium, de fumagina, no se asusten, FA Carnodium más bien nos está diciendo que hay exudados naturales del mango, azucarados, que se producen porque ya la yema ha diferenciado. Entonces, cuando ya tengo la yema diferenciada, puedo proceder a hacer la inducción floral. Mal dicha, ¿no? Porque inducción floral es como que vamos a incentivar a que floree, pero realmente es apertura floral. Es una pulverización, es una aplicación de sales, como nitrato de potasio, nitrato de calcio, ya depende mucho del manejo de cada fundo, pero yo siempre recomiendo nitrato de potasio, es más amigable, no estresa tanto a la planta, porque como son sales va a haber un quemado, para poder aperturar la yema, ¿no? Entonces la inducción floral se realiza y esa yema debe estar aperturando a las 2 semanas, a los 10 días, de 15 a 10 días, sale la yema, abre la yema y empieza a salir la panícula floral, ¿no? La panícula floral tiene varios estados, como ven acá, recién está abriendo, acá está como esparraguito, le decimos a esta foto de la izquierda, y después está ya la floración propiamente dicha, que es cuando la panícula floral está totalmente extendida y todas las flores están abiertas, ¿no? Después tenemos el cuajado, ¿no? El cuajado normalmente en mango es muy alto, siempre la cuaja es muy buena, no necesita de polinizadores como las abejas o moscas como en el palto. En el palto feed necesitamos abejas y moscas para que nos ayuden al cuaje, pero en este caso del mango el cuajado es muy bueno porque tiene bastante cantidad de flores hermafroditas, no tiene la dicogamia sincrónica que tiene el palto. En el caso del mango, la cuaja, si la planta está nutrida, si tiene buen manejo, debería ser muy buena. Y no hay que asustarnos cuando veamos caída de fruta, porque va a caer bastante. O sea, cada panícula puede tener 200, 300 frutos, y de esos van a caer muchos. Al final, por cada panícula floral, nos quedamos con un solo mango. Y del 100% de panículas florales, nos debemos quedar con el 70% de panículas con fruta. Hay un 30% de panículas que se van a quedar sin fruta, y no hay que asustarnos, es normal, ¿no? Las labores culturales, ya avanzando un poco en la fenología, el recojo de manguillo, no toda esa fruta que va a caer naturalmente, porque es un aborto natural, es una caída fisiológica, porque la planta no puede sostener toda la fruta, porque sería un exceso, ¿no? Esa fruta hay que recogerla y hay que enterrarla por un tema que ya vamos a hablar de mosca en la fruta, ¿no? Un tema sanitario. Otra cosa importante en el manejo del mango es cuidar mucho la calidad estética, porque lo que vendemos es una fruta bonita. Y la panícula del mango normalmente se debe cortar, ya que esa panícula se seca cuando ya cuajó el mango y el mango empieza a crecer, a desarrollar. El vestigio de la panícula se seca y ese vestigio, con el viento, con el mismo movimiento, puede empezar a rayar la fruta. Entonces nosotros hacemos una labor que es el corte de panícula, ¿no? Al cortar las panículas aseguramos que ese mango no se manche, no se raye, ¿no? Ahí están los mangos con las panículas largas, ya los mangos cuajados, y en la otra foto está el mango sin panícula, ¿no? Para que evite el tema de rozamiento. Esto también, a veces los mangos, como hay buena cuaja, o miren en esa foto, tengo dos mangos que han cuajado en una misma panícula, y esos mangos están en contacto, ¿no? Ese contacto también es problema para que se presente daños sanitarios, ya sea por hongo, porque ahí puede presentarse antracnosis, o también los daños de trips. Hay un trips, heliotrips, es un trips negro que le gusta estar en estas zonas donde no llega la luz y empieza a raspar los mangos, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer un trabajo de empapelado, ¿no? Para separar los mangos que están en contacto. Estos trabajos en mango valen la pena hacerlo porque cada mango hay que cuidar, como dice un agricultor acá, amigo mío de Casma, dice que yo no veo mangos en el árbol, veo dólares.
Y es cierto, porque cada mango hay que cuidarlo, porque un mango estábamos hablando de casi medio kilo, ¿no? 500 gramos en promedio, entonces 2 mangos ya es 1 kilo de mango. Entonces, cuidar esos 2 mangos que están en contacto, estamos salvando 1 kilo de mango, por ponerle un papelito nada más al medio, ¿no? Otras labores culturales importantes en el manejo es el empapelado para la insolación, porque también el mango sufre de daño de insolación. Sobre todo en las épocas de verano, cuando el mango está en desarrollo, tiene una etapa crítica, que es después de la caída fisiológica, más o menos cuando el mango tiene unos 10 centímetros de largo, y hasta antes de que entre a la maduración, un mes antes de la cosecha, más o menos, que ya no, el sol no lo daña. Entonces, toda esa época hay que cuidarlo. Ahora, normalmente se lo puede cuidar con papeles, que es lo que más comúnmente se hace, empapelarlo, pero hay que tener cuidado con el papel, hay que usar papel transparente, digamos el sedita, porque si pones un papel grueso, lo que vas a hacer es quitarle la chapa. Como ven en esa foto, se le puso el papel para evitar el daño de sol, pero cuando quitas el papel, toda la parte que ha estado cubierta por el papel ha perdido la chapa roja, ha perdido esa chapa porque ya no le llegó el sol, ¿no? O sea, ha sido demasiado sombra. Entonces el mango también, con una chapa donde se nota la marca del papel, tampoco es querido, ¿no? Ese mango también no lo quieren. Entonces hay que usar papel delgado. Yo uso normalmente el sedita blanco. Este papel es un papel más delgado, traspasa la luz del sol, una forma que no te quita la chapa, ¿no? Te protege de la insolación y no te quita la chapa. Ahora también hay bloqueadores solares, ¿no? Hay que trabajar bien el tema de bloqueadores, porque algunos, como ven en la foto de la derecha, aplican mal el bloqueador, muy concentrado, con gotas muy gruesas. El bloqueador tiene que trabajarse con gotas finas, y esas gotas finas tienen que estar bien distribuidas, y sobre todo hay que trabajar con mejoradores de agua. La mayoría de bloqueadores son caolinitas, son derivados de calcio, y el calcio normalmente tiende a precipitarse. Entonces, cuando hacemos nuestra aplicación, inicialmente estamos aplicando agua y después aplicamos puro, digamos, un concho de producto, ¿no? Entonces tenemos estos problemas de que una parte no bloquea y una parte más bien mancha. Por eso que hay que trabajar con mejoradores de agua para que nuestro bloqueador se mantenga en suspensión en todo momento en el caldo que vamos a aplicar, ¿no? Otra labor importante es el deshoje, también en busca de tener esa chapa, ese color rojo, se hace deshoje de hojas que estén sombreando, ¿no? O brotes que no hayan producido, pero donde no salió una flor, salió un brote, hay que eliminarlo para evitar sombreamiento. Y bueno, y después de todas estas labores ya viene pues cuidar, ¿no? El desarrollo de frutos, llega la cosecha, ¿no? Cosecha en alta densidad, en una baja densidad, tenemos que trabajar así como ven acá con escaleras para poder subir a los mangos, a poder sacarlos. A veces se pierde mucho mango porque no puedes sacarlo, que les queda a los cosechadores. En cosechas de alta densidad, todo está al alcance de la mano, es una cosecha más fácil, ¿no? Y después de la cosecha podemos ya hacer nuestro balance, ¿no? Entonces, todo lo que les he mostrado del manejo es importante porque al final el tema de plagas está de la mano con el tema. No podemos hablar de manejo integrado de plagas si no hablamos primero del manejo. Por eso que me he demorado un poquito en esta introducción del manejo del mango, para recién hablar netamente en el tema al que he venido, que es el manejo integrado de plagas. Voy a mencionar las plagas principales y las plagas secundarias, me voy a enfocar más en las principales y de ahí vamos a hablar del control de plagas. Pero como les digo, netamente está de la mano, ¿no? No puede haber, digamos, no puede estar peleado el área de sanidad con el área de producción. Si tú no manejas bien en el área de producción, pues trabaja un agoste y no es bien manejado, el problema se lo va a comer el área de sanidad, porque un agoste va a traer problemas de oidium, va a traer problemas de araña, problemas de quereza. Si no trabajo en producción una buena poda, también voy a tener problemas en sanidad. Entonces, si no tengo bien claro el manejo del cultivo, no digamos, las áreas no se llevan de la mano, vamos a tener problemas. Todo manejo integrado de plagas tiene que estar de la mano con el manejo del cultivo. Bueno, vamos a hablar de las plagas principales. Las he dividido en 4, creo que son las principales para mi parecer y creo que la mayoría de gente puede
que está en el mango puede dar fe, las querezas, la mosca de la fruta, el chinche y los trips. Estoy hablando de los nombres comunes, ahorita vamos a hablar de las especies. No, estas cuatro son las principales, porque ya dañan netamente a la fruta, ¿no? Las querezas voy a dividirlas en dos grupos. Tenemos las querezas diaspídidas y las querezas cóxidas, ¿ya? En el tema de las diaspídidas, yo creo que es la quereza que más cuidado debemos tener en esta familia de diaspídides, porque son querezas escondidas, querezas que no producen fumagina. Entonces, al no producir fumagina, si no estás en constante evaluación, vas a tener problemas ya en fruta. Te vas a dar cuenta cuando la quereza ya está en la fruta. Y esas querezas empiezan por las ramas. En este caso, la foto es de Pycnaspis apidistrae, o el piojo blanco, que ataca netamente ramas, ¿no? Como lo ven ahí, ramas, tallos y ramas, y puede llegar hasta rajarte las ramas, matarte ramas. Como ven en esta foto, ya hay una rajadura en las ramas. El ataque es muy severo. Ahora, esta no la considero una plaga clave, es una quereza, digamos, que aparece, pero no es clave porque no ataca la fruta. Tenemos para la quereza coma, que también ataca hojas. Tenemos a Ischnaspis longirostris, que es muy parecida a Lepidosapis, es una quereza más alargada. Y esta sí ataca a la fruta, pero ataca en poblaciones muy bajas y es muy poco común encontrarla. La encontramos más que nada en campos muy abandonados. Yo la he encontrado siempre en campos que están muy descuidados o campos que tienen mangos criollos al costado, ¿no? Hospederos. Entonces, Fisnaspis tampoco es una quereza de difícil control, no es una quereza muy invasiva, muy agresiva, pero de todas maneras la menciono por ser una quereza que ataca fruta, ¿no? Ahí está en hoja. Tenemos la Pseudoascasis pentágona, la quereza del melocotonero, también ataca el mango, ¿no? Ataca también ramas. Y ahora sí me voy a detener acá un poquito más en esta quereza. Esta quereza es nueva para los registros, digamos, actuales, o sea, ya está registrada en el Perú desde hace muchos años, pero en mango, digamos que la tenemos como una plaga nueva. ¿Por qué? Porque esta quereza la vemos recién a partir de hace 4 años. Hace 4 campañas nadie hablaba de esta quereza, nadie la conocía, y empezó por Lambayeque, de ahí se fue a Piura, llegó a Ancash, y ahorita es una de las querezas más complicadas de manejar. ¿Por qué? Porque es una quereza, yo la considero como la fiorinia del palto, esta es la fiorinia del mango, ¿no? Esta quereza es muy agresiva, muy prolífica, o sea, tiene bastante descendencia, las generaciones son muy rápidas, su ciclo es de menos de mes y medio, ¿no? Hasta 60 días, depende del clima. El estadio ninfal, que es el crawler, el estadio ninfa 1, que es el crawler, el caminante, es un caminante muy activo y camina en grupos. A diferencia de las otras querezas, los caminantes, o sea, emergen los huevos, salen las crías y caminan poco, o sea, llegan de la madre, de la hembra, caminan, digamos, a centímetros de ella, ¿no? Se quedan en la panícula o se quedan en las hojas, pasa del tallo a la hoja, ¿no? O de la hoja a la panícula. Pero esta quereza puede llegar desde el tallo hasta la fruta, o sea, camina bastante. Yo le digo a esta querecita que es o sea, digamos, muy migrante y migra en masa. Como ven en estas frutas, ahí no tenemos, a diferencia de otras querezas que atacan una o dos querecitas por fruta, en esta fruta tenemos más de 50 100 querezas. Y normalmente su ataque es así. Si no se dan cuenta, porque no produce fumagina, van a tener de un momento a otro un ataque bien fuerte de esta quereza. Ya está identificada, la quereza es Mycetaphis personata, no la han escuchado de repente mucho en la universidad, porque no la tenemos todavía registrada para mango, como mango es un cultivo de exportación. Ahora recién ha sonado este nombre, y Mycetaphis personata está siendo, como le digo, una de las querezas más complicadas en mango, por ser muy prolífica y ser de ataque muy agresivo, ¿no? Tiene una conchuela, como ustedes ven, negra, la hembra está adherida, la volteamos acá. ¿Y cuál es
otro de los aspectos de esta querecita, a diferencia de las otras querezas, cuando tú digamos, la extraes, no deja secuelas. O sea, las otras querezas no dejan secuelas, pero esta Mycetaphrix sí te deja. La base de la conchuela, esta base con un halo blanco que ven ahí en la foto, esa base se queda impregnada en la epidermis. O sea, no puedes, y si la sacas, haces una herida. Normalmente no sale con la mano. O sea, otras querezas como las cóxidas, Ischnaspis, Ceroplastes, tú las pasas con un trapito o las mueves con el dedo y, y no te dejó ninguna secuela en la epidermis de la fruta, como si nunca hubiera estado ahí. Pero Mycetaphrix personata, cuando ya está en adulto, te deja esta base de la conchuela y no sale, y ya eso pasa a ser un daño estético. Esta es una colonia en la hoja, como les digo, bien agresiva. Tenemos esto en fruta, ¿no? Como les digo, el ataque es bien fuerte. Y esta foto es interesante porque esta es una foto de una fruta que pasó por una planta procesadora, pasó por todo el sistema de lavado, el sistema de escobillado, todo el sistema de una línea de producción, y esa fruta simplemente no se puede exportar porque está con todas las secuelas. Ahí ya no hay ninguna quereza en la fruta, pero como ven, están las secuelas, están las bases de la conchuela impregnadas y eso ya es un descarte. Entonces hay que cuidarnos mucho de Mycetaphrix personata, ya que esta querecita sí hace un daño muy fuerte a la fruta, o sea, ataca netamente fruta y es una quereza muy agresiva. El otro grupo de querezas, ya hablé de las diaspidias, estamos hablando ahora de las cóxidas. Las cóxidas son un grupo de querezas un poquito más fáciles de controlar porque nos avisan, nos dan, nos avisan de su presencia, ¿no? Porque producen fumagina. Producen realmente unos exudados azucarados, sus excreciones son azucaradas, y la fumagina coloniza estas secreciones y uno puede ver pues las hojas y los frutos del mango con manchas de fumagina. Entonces te das cuenta que ahí tienes un problema de quereza, ¿no? Entonces, fácil de controlar, tampoco no son tan agresivas. Acá tenemos, por ejemplo, Aceroplastes floridensis, ¿no? Como ven ahí, una quereza por fruta. Por acá tenemos Aceroplastes rusi, por ahí también una querecita en una hoja. O sea, son querezas de poco, no tan prolíficas, no son tan agresivas, tampoco te dejan secuelas. Acá tenemos a Zeisetia olea, las voy a nombrar rápido porque no son querezas de mayor importancia. De todas maneras, no hay que descuidarse, eso no quiere decir que si no aplico las cosas van a ir bien, si no aplico voy a hacer que la población crezca y al final puedo tener problemas con ellas, ¿no? Pero ya eso sería un descuido, ¿no? Porque estas querezas las puedo sacar con extractos, las puedo sacar con aceite, las puedo sacar con lavados, ¿no? Tenemos a Zeisetia olea, tenemos... Ah, bueno, esta quereza sí es interesante. Esta quereza es Protopulminaria mangiferae o también Milbiscutulus mangiferae. Ya el tema de los nombres, siempre los entomólogos están ahí cambiándolos. Pero es la quereza corazonada del mango, para términos de nombre común. Esta quereza también ataca fruta, pero en muy poco daño, o sea, en muy poco grado. Le gusta más las hojas, le gusta estar escondida, y a las hojas sí las ataca muy fuerte. Esta es una de las que más fumagina producen. El ataque de esta quereza sí es fuerte, normalmente esta quereza, donde hay esta quereza, siempre vamos a encontrar fumagina, bastante fumagina en el campo, pero también es fácil de controlarla, es netamente lavados, aceites y por ahí alguna aplicación química, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante ya en el tema de control de plagas. Milbiscutulus acá en fruta, si se dan cuenta, lo ataca ahí solo un individuo en la fruta, no es como en hojas que ataca con mayor población. Tenemos a Cloropulminaria acidi también, que es muy eventual. Bueno, acá tenemos algo también interesante, que ya es este grupo de querezas, los pseudocóxidos, son las llamadas cochinillas farinosas. Tenemos a Pseudococcus longispilus, que es la cochinilla con colitas que tiene, ¿no? Esas protuberancias largas, que no es muy agresiva, ¿no? Pseudococcus longispilus. Pero también tenemos a Planococcus citri, ¿no? Que esa cochinilla sí es bien agresiva. Esta cochinilla sí hay que tener cuidado cuando aparezcan nuestros campos de mango,
porque también es muy prolífica, también tiene una cantidad de descendencia muy fuerte, sus generaciones son bien exponenciales y rápidamente puede colonizar frutas, como ven en este caso, ¿no? Netamente quien la transporta son las hormigas son sus aliados porque neta mueven bastante esta quereza a esta cochinilla. Entonces hay que tener mucho cuidado del Planococcus. Planococcus también la podemos sacar con lavados. No hay que esperar a llegar a este grado, obviamente, hay que sacarlo cuando veamos los primeros individuos, las primeras hembras, tener que hacer sus aplicaciones por lavado. Yo creo que bastante con buenos lavados podemos controlar a Planococcus. ¿No? Acá están las hormigas ahí trasladando y vean la cantidad de cochinilla, cómo infesta los mangos, ¿no? Ahora no es que haya una infestación en todo el campo, siempre es por pocos sectores, ya hay que identificarlos bien y cuidarnos bastante de esta cochinilla, ¿no? También aparece en viveros, normalmente las vemos en raíces, ¿no? Cuando están germinando las semillas. La otra plaga importante es mosca de la fruta. Mosca de la fruta ya es una plaga muy conocida, creo, por todos nosotros. Tenemos a dos especies, bueno, tenemos a dos géneros, Anastrefa, con muchas especies. Tenemos Anastrefa flatraculus, Chiclaelae, obliqua, pero netamente Anastrefa es muy poco probable que ataque mango en grandes poblaciones, porque le gustan más los huertos vergeles, los hospedantes, la encuentras más en el pacaé, en la ciruela. Ya si la encuentras en el campo de mango es porque tienes, de hecho, por ahí hospedantes de esta mosca y no estás cuidando los hospedantes, no estás trabajando los hospedantes. Ya, pero nuestra mosca de la fruta por excelencia y la que nos tiene, digamos, fregados con el tema de las restricciones en la exportación es Ceratitis capitata, ¿no? La mosca de la fruta. La mosca de la fruta del Mediterráneo, ¿no? Ceratitis capitata es una mosca, digamos, muy agresiva también, a diferencia de, eh, de Anastrefa, perdón, de Anastrefa. Ceratitis es más agresiva, pone más huevos, tiene más descendencia. Y Ceratitis es una mosca que la encontramos en todo el Perú. O sea, solo tenemos como libre de mosca a Tacnia moquegua, pero estamos trabajando bastante los programas de erradicación y no hay que descuidarse, ¿no? Tenemos el año pasado, bueno, acá están las larvas, como ustedes ven, una mosca que pone varios huevos en los frutos, ¿no? A diferencia de Anastrefa, que normalmente pone uno, ¿no? Ceratitis sí es más prolífica, ¿ya? Y no nos damos cuenta porque pone huevos cuando el mango está todavía en verde, pintón. Por eso nosotros tenemos que monitorearla bastante, controlar mucho a esta mosca con monitoreo, estar siempre monitoreando la población y de todas maneras tenemos que estar haciendo todos los manejos, tanto culturales, ecológicos y químicos, para evitar que nuestra fruta llegue a tener larvas, porque si ya llegan las larvas a la fruta, estamos complicados para la exportación, ¿no? Esto pasó el año pasado llegó un comunicado de la Unión Europea que el mango de Perú y, bueno, otros países van a entrar a unos nuevos requisitos para poder exportar el mango. Normalmente nosotros hemos exportado el mango sin problema alguno, pero este año, esta última campaña del año pasado, en el mes de mayo, llegaron las noticias de Europa con vigencia en septiembre. Estos nuevos requisitos entraron en vigencia en septiembre del 2019. En esta campaña 2019-2020, que hemos acabado en abril, mayo, ya los requisitos estaban vigentes. ¿Y cuáles eran estos? Los requisitos impuestos por la Unión Europea para ingresar el mango de Perú tiene que ser, son 4, y teníamos que cumplir aunque sea uno de ellos. El primero es proceder de un país libre de mosca de la fruta. Perú no es país libre de mosca de la fruta. El segundo, proceder de una zona libre de mosca de la fruta. Las zonas productoras de mango por excelencia son Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, que no son zonas libres de mosca de la fruta. Y 3, la exportación debe realizarse de una parcela que en los últimos 3 meses no haya tenido rastros de mosca de la fruta. Este tercer requisito
es el requisito del cual nos hemos colgado para poder exportar. Porque si no hubiera ese requisito, no hubiéramos podido exportar el año pasado, este año, a la Unión Europea. Y es más, yo creo que esto va a seguir siendo cada vez más exigente. Y el otro requisito es que la fruta pase por un tratamiento hidrotérmico. El tratamiento hidrotérmico, como ustedes ya saben, es pasar la fruta por agua caliente, ¿no? A 55 grados, pero esa fruta pierde ya sus propiedades organolépticas, ya pierde su poder de viaje, o sea, ya el mango no es tan viajero, ya no dura tanto, ¿no? Porque es casi sancochada la fruta, ¿no? Por si para un viaje largo a China, a Corea, tiene que ser pasado por tratamiento hidrotérmico, por eso que mandarlo por barco ya no es una opción, es muy riesgoso, la fruta normalmente llega mal, por eso que para zonas que nos exigen sí o sí el tratamiento hidrotérmico, se trata de mandar por avión, ¿no? Por avión o que sea un viaje en barco lo más corto posible, ¿no? Bueno, entonces mosca de la fruta es un problema bien fuerte en el tema de mango porque tenemos requisitos impuestos para poder exportar. No, hay que respetar los MTD, como les digo, en el tema de erradicación de mosca de la fruta. Tenemos que, para estar con digamos, para decir que ya erradicamos la mosca de una zona, tenemos que estar con MTD, o sea, mosca trampa día de 0, ¿no? Y para llegar a eso, pues es un trabajo de muchos años, ¿no? El año pasado se hizo un muy buen trabajo, en Ancash se logró tener límites muy bajos, pero lamentablemente con los precios que no ayudaron, muchos de los agricultores se han desanimado, ¿no? en el trabajo porque no han recuperado ni su dinero invertido, y lamentablemente este año hay mucho descuido, ya se está viendo mucho descuido. Espero que si hay agricultores acá escuchándome, que no tiren la toalla, ¿no? Que hay que seguir controlando, porque al final, si no logramos controlar la mosca de la fruta, si siguen llegando los contenedores con mosca, si siguen los rechazos, simplemente va a llegar el momento en que nos van a poner la restricción de que seamos zona o país libre, y para lograr eso vamos a tener que dejar de exportar unos años. Entonces hay que tener cuidado, no hay que bajar la guardia, hay que seguir. Yo sé que el control de mosca de la fruta es caro, es arduo, es tedioso, pero si tiramos la toalla ahorita podemos tener problemas en el futuro, ¿no? La otra plaga importante es el chinche, ya Dagbertus. Dagbertus también ataca al mango, parece que solo era del palto, pero no es así, está en el mango. Por eso que muchas veces veíamos mangos con huecos, ¿no? Con unos huecos en la fruta, y no sabíamos qué era hasta que ya pudimos identificar que era un daño que este chinche ocasionaba cuando el mango era pequeño. Cuando el mango estaba, bueno, también ataca a los brotes, y el mango, el daño lo hace cuando el mango está recién en cuaja, ¿no? Hay que evaluar siempre este chinche, ¿no? Evaluando muy parecido al trix, golpeando panículas en unas hojas para ver las ninfas. Como ven en las fotos, son ninfas, no vuelan, las podemos encontrar, pero también hay que evaluar los adultos, y para evaluar adultos hay que trabajar con bolsas plásticas. Trabajamos con una bolsa transparente y de una manera rápida encerramos la panícula en la bolsa y sacamos con cuidado la bolsa y vemos que los chinches van a estar volando ahí, ¿no? Porque cuando uno se acerca a una panícula, el chinche vuela, el adulto vuela. Las ninfas sí se van a quedar, pero cuando tenemos ninfa ya muy probablemente ya va a haber daño, ¿no? Este es el punto crítico, creo yo, cuando ya tenemos las primeras cuajas, ahí tenemos flores y también tenemos cuajas. Entonces el chinche, cuando hay flor, digamos, todavía no nos está haciendo un daño fuerte, está polinizando también, ¿no? Pero cuando ya hay los primeros cuajos, ya hay que tener cuidado, porque ahí van a empezar las primeras picaduras. Y el chinche pica ese fruto hasta que ya más o menos pasa este estado, hasta este estado todavía lo pica, ¿no? Cuando este fruto todavía está de tamaño, nosotros decimos de alverjita. Después de este estado, ya por sí, en ejemplo, este estado ya a esta fruta ya no la pica, ya su estilete no puede penetrar ese epidermis. Entonces, fruta de ese estado ya, digamos, no tenemos problemas, pero como ven, tiene ese orificio, o sea, ese es un daño antiguo, ¿no? Es un daño que se hizo cuando fue la fruta recién cuajada. Después se ven así, ¿no? Los huecos, ¿no? Estos son daños fuertes en brotes. Cuando ya no hay frutas, no hay flores, ya va a atacar los brotes,
¿no? Y la otra plaga importante es trips, ¿no? Tenemos dos trips, frankliniella, que es el trips amarillo que ustedes conocen, que también se evalúa en las flores, ataca floración. En flores, siempre les digo que no hay que preocuparnos mucho, a menos que la población sea muy elevada. Cuando estamos en flor, los trips están cumpliendo también una función de polinizantes, se están polinizando, ¿no? Pero si tenemos ya una población elevada de 20, 30 tris, ya hay que tener cuidado. Si tenemos uno o dos tris por panícula, yo no me asustaría, no recomiendo aplicaciones, porque hay que pensar que tenemos en una panícula más de 1000 flores y un tris, dos tris no está haciendo nada más que polinizar. Pero cuando ya esa panícula empieza a cuajar, como le mostré en la foto del chinche, ya hay que pensar que uno o dos tris ya nos puede hacer daño por panícula, ¿no? Entonces, mucho depende del momento, la evaluación del momento o el estado fenológico en el que estamos. Entonces, hay que tener cuidado de chinche y tris mucho, sobre todo cuando estamos en las primeras cuajas. Estos son los daños que hacen un raspado, el tris raspa la fruta cuando es pequeña y cuando este fruto crece se ven todas estas raspaduras. También ataca a viveros, a plantas tiernas, ¿no? Daña los primordios foliares, se mete entre las primeras hojas y empieza a defoliarlo, ¿no? Este es el otro tris del que hablaba, Heliotrix hemorroidalis, el tris negro. Este tris le gusta así dañar fruta cuando está en contacto, ¿no? Cuando está en contacto con una hoja o contacto entre frutos sobre todo. Le gusta posicionarse ahí porque le gusta, ¿no? la oscuridad y ahí empieza a hacer su raspadura, empieza a alimentarse, ¿no? Por eso hay que tener cuidado de tener mangos pegados, ¿no? O poner un papel ya estamos ayudando bastante. Plagas secundarias, las voy a pasar un poco rápido. Tenemos ácaros, moscas blancas, pulgones, coleópteros, ortópteros y lepidópteros. Las estoy mencionando con sus nombres comunes o familias. Y cuando hablamos de ácaros, tenemos el ácaro que también es el ácaro del palto, ataca también al mango. Y este ácaro ataca normalmente cuando la planta está estresada por falta de agua. Normalmente no se presenta, es como le digo, ocasional, una plaga secundaria, pero ataca cuando el campo se hace un agoste. Cuando el campo se agosta, ya este ácaro empieza a hacer daño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado mucho con el agoste. Acá están los daños del ácaro, ¿no? Daños del ácaro. También tenemos a Polyphago Tarsonemus latus, que es una plaga también que ataca netamente viveros, más le he visto en viveros que en campo definitivo, porque ataca el brote tierno. A diferencia que la arañita roja o la arañita marrón ataca hojas maduras, ataca por el haz, el ácaro hialino, Polyphago Tarsonemus latus, ataca brote tierno y ataca por el embés. Como ven acá en la foto, hacen un daño como una pata de rana, ¿no? Un encrespamiento, ¿no? Está ahí, acá está en la foto de la lupa, ¿no? La cantidad de ácaros, son poblaciones bien grandes, que este ácaro se reproduce bastante también, pero es de fácil control con azufre. Ya en el control vamos a hablar un poquito de eso. Alerodicus yuleicae, perdón, la mosca blanca gigante. Esta mosca blanca también es ocasional, sobre todo en campos de mal podados. Alerodicus es una mosca que le gusta la sombra, bastante el exceso de sombra, ¿no? Y produce también fumagina, ¿no? Entonces siempre la vamos a encontrar. Y ese polvillo blanco, ¿no? Es fácil de encontrarla. También la sacamos rápido con lavados y aceites, ¿no? No es una plaga de mayor importancia, ¿no? A veces se ve en fruta, cuando ya, digamos, las poblaciones son muy altas, pero tampoco causa un daño, una secuela en la fruta. También si tú limpias esa fruta, no hay ningún problema, no ha hecho ningún daño, una secuela. Tenemos a los pulgones también, que atacan a los brotes tiernos, ¿no? Los pulgones atacan a brotes tiernos, entre ellos a Fisgosipi, es un pulgón que siempre aparece en mango. Tenemos también coleópteros ocasionales, como este crisomélido, que es Cryptocephalus castaneus, que es un crisomélido que ataca también hojas, un masticador de hojas y brotes. Tenemos a
Parepitragus pululentus, un tenebriónido que también ataca los brotes, las hojas, como ven acá, está comiendo hojas. Estos dos coleópteros son ocasionales, pero están regulados por el control biológico de las arañas. Les comento un caso rapidito, que yo tengo un fondo donde asesoro, y el dueño no le gustaba ver arañas en su campo, ¿no? Decía que no quiero ver arañas, y un día mandó a sacar todas las arañas, para que saquen las arañas de las plantas de mango. Y al sacar las arañas, elevó bastante el ataque de este bicho. Nunca nos veíamos plantas comidas de esta manera, pero fue porque, digamos, eliminaron su control biológico, ¿no? Acá está Anómala, también es un escarabeido, también es un problema, sobre todo la larva. El adulto come hojas, come brotes, ahí está su daño, ya son comeduras de adultos, pero el daño principal es en el suelo, en las raíces. Puede llegar a matar las plantas, ¿no? Esto es un daño severo de Anómala. Este campo fue sembrado con estiércol sin descomponer, entonces estaba lleno de anómalas, de larvas, y estas larvas empezaron a comerse las raíces y al final llegaron a matar la planta, ¿no? Hay que tener cuidado en el tema de la preparación de campo, sobre todo para no tener problemas de anómala, de gallinita ciega, la famosa gallinita ciega, ¿no? Este es un cerambícido que alguna vez también apareció en campos digamos, de mala poda, campos muy sombreados, y empezó a matar ramas. Es un cerambícido que no lo llegamos a identificar porque solo apareció, lo vi una vez en un fundo, y bueno, se hizo una poda severa de rejuvenecimiento y desapareció el bicho. Parece que es una plaga ocasional que por ahí apareció, ¿no? Pero era bien fuerte, mataba ramas enteras, ¿no? Ahí está, en las ramas se reproducían, ahí están sus larvas, sus pupas, ¿no? Los otros insectos que también atacan, que son ocasionales, son las langostas, de la familia Acrididae, Chistocerca, también comedores de hojas, comen las hojas, pero también sin mayor relevancia. Lepidópteros también ocasionales, Oeketicus, el bicho del cesto. En este caso, Oeketicus también es digamos, algo interesante lo que pasa. Oeketicus come hojas y come frutos, pero como el mango tiene un látex natural, o sea, cuando tú peñiscas o haces una herida en la fruta, el mango bota un látex, y ese látex es un poco fuerte porque hasta te puede quemar la piel. Entonces, cuando Oeketicus empieza a alimentarse de la fruta o de las hojas, simplemente muere, se mata solo, pero de todas maneras te deja un daño, pues ahí ven esa fruta ya está dañada, ¿no? Claro, si ustedes ven toditos esos Oeketicus, ya están muertos. Ahí en esta foto han muerto, no pudieron crecer más porque comieron el látex y murieron. Pero de todas maneras ya nos ocasionó un daño. Ahora Oeketicus aparece en mango cuando tienes un hospedero de Oeketicus cerca, ¿no? En este campo había un cerco de sauce o eucalipto, si no me equivoco, que tenía Oeketicus, entonces las hembras lanzaron ¿no? las crías, los huevos, y cayeron justo en estas plantaciones de mango y comieron y murieron, ¿no? Por eso que es un bicho que no es necesario aplicarlo porque se va a matar solo, pero si hay cerca de un campo de mango hospedero, sí es bueno limpiarlo, ¿no? Para evitar el daño, ¿no? Tenemos al pegador de hojas también, Argyrotaenia scalderopa. El pegador también ocasional, más que nada en hojas, muy pocas veces lo vemos en fruto, pero hay que siempre estar evaluando, ¿no? También ocasional. Bueno, esas son todas las plagas, creo yo, del mango. No creo que me haya equivocado o me haya faltado alguna, son las principales y secundarias. Y vamos a hablar ya un poco del control, del manejo integrado de plagas. Ya mencioné las plagas y ahorita para avanzar, porque creo que ya vamos más de una hora de charla, bueno, espero no aburrirlos mucho, la fenología del cultivo. La base del manejo integrado es conocer bien nuestro cultivo, como lo dije hace un momento, y para conocer nuestro cultivo tenemos que tener bien claro cuáles son las etapas fenológicas del cultivo. En estas etapas, bueno, he hecho un cuadrito, este cuadro lo he elaborado yo, y es un cuadro con la referencia de Casma en Ancash, ¿ya? Porque la poda es en abril, la cosecha es en marzo. Recuerden que Piura, Lambayeque tienen otras fechas, pero las fenologías son las mismas, sino que en otras épocas, ¿no?
Entonces, aparte que también las fenologías en Piura por las temperaturas se acortan más, ¿no? O sea, por si el desarrollo de fruto es más rápido que en Casma, que es un poquito más frío. Entonces, uno cuando va a hacer un programa de manejo integrado de plagas, tiene que conocer muy bien la fenología del cultivo y saber identificar en qué etapa fenológica del cultivo tengo probabilidad de ataque de cada plaga, ¿no? O en qué plaga me voy a enfocar más en cada etapa. Por eso que siempre debemos hacer este cuadrito, ¿no? Yo recomiendo siempre hacer el cuadrito de fenología versus plaga. En este caso está la poda, la brotación, la maduración del brote, la floración, la cuaja, el desarrollo y la cosecha. Son creo que las etapas fenológicas importantes del mango. ¿Ya? Cada etapa tiene sus cositas, pero las plagas se presentan con mayor o menor importancia, depende de la fenología. Entonces acabo de hablar un poco de las querezas. Las querezas siempre vamos a terminar la cosecha si es que el campo sale limpio, en buena hora, y si tiene querezas, la cosecha te va a decir mucho de cómo llegó tu campo de infestación, ¿no? Ya para que tú en la poda, que es la siguiente etapa después de la cosecha, puedas tomar medidas, ¿no? Las querezas puedes controlarlas bien con una buena poda, con un buen lavado. Yo siempre recomiendo lavar siempre, siempre, no dejen de lavar sus frutales. Hagan lavados buenos, ¿ya? Y hagan buenas podas para poder tener mejor entrada de los productos químicos. O sea, una buena poda, un campo bien podado, hace que la cobertura de la aplicación, la eficiencia de la aplicación sea más efectiva, o sea, sea la mejor posible. Entonces, las querezas yo las considero que es importante aplicarlas en poda, hacer las aplicaciones fuertes químicas también en poda, para ya no estar aplicando en desarrollo de fruto o en cuaja, ¿no? Por eso que yo creo que en las podas se debe aprovechar, si tienes un remanente de quereza, hacer una aplicación química. Y bueno, después en maduración también hay que evaluar querezas, hay que cuidarnos de las querezas porque en la maduración, como vamos a quitar el agua, vamos a elevar la concentración de azúcares, es un momento en que las querezas se pueden activar y pueden empezar las migraciones. Floración cuaja también hay que ver. Y en general, desde maduración hasta cosecha hay que evaluar querezas. Mosca de la fruta, también igualito, desde la cuaja. Bueno, mosca de la fruta es un monitoreo de todo el año, pero sobre todo la chamba fuerte a partir de cuaja, porque ahí ya empieza a caer la fruta y el famoso manguillo, que es el fruto caído, ya puede ser hospedero de mosca de la fruta, ¿no? Y cuidarnos en toda esta etapa de cuaja, desarrollo y cosecha, hasta la poda, que puede hacer las últimas aplicaciones para mosca, ¿no? El trips, hay que cuidarnos en brotación, muy rara vez ataca en brotación el trips, tendría que tener condiciones muy favorables para la plaga, como falta de agua, ¿no? Para que el trips nos ataque en brotación. Muy raro que vea un ataque de trips en brotación, más lo veo en vivero, pero lo he considerado, siempre hay que evaluar, no hay que confiarse. Y en floración y cuaja, trips y chinche, creo que hablo en general de los dos, en brotación es muy rara vez, pero en floración y cuaja el trips y chinche sí o sí lo vamos a tener. Es muy raro que no aparezca trips, que no se haga una aplicación para trips o para chinche en floración cuaja. No esperen, digamos, ya llegar los daños. Ustedes, si no aplican en floración cuaja, cuando ya vean el fruto raspado o picado o con el orificio, ya no hay nada que hacer, o sea, ya el daño está hecho. O sea, el momento clave es floración y cuaja. En el tema de ácaros, también la brotación y la maduración, ya en esas etapas fenológicas son los más importantes porque por el mismo estrés del agoste, el poco riego, va a hacer que los ácaros se puedan, digamos, puedan aumentar, ¿no? Los ácaros pueden aumentar, pueden atacar en esta etapa. Para los ácaros yo recomiendo bastante los azufres, azufre polvo mojable, azufre polvo seco, trabaja muy bien, y acaricida, bueno, ya si nos gana, digamos, el ácaro, ya podríamos trabajar con acaricida. Pero el mango es un cultivo que como es de una hoja coriácea, bien fuerte, con un azufre podríamos controlarlo muy bien. Moscas blancas también, hay que cuidarnos desde maduración,
floración, cuaja, desarrollo, porque también por el mismo estrés del agoste, de la maduración, vamos a hacer que concentre azúcares, ¿no? Y como ya brotó, ya se cerró el campo nuevamente después de la poda, esa sombra le va a gustar. Entonces hay que cuidarnos bastante, bastante del tema de mosca blanca en maduración. Evaluar más que nada, porque a veces, como les dije, es una plaga ocasional, ¿no? Evaluar, si tenemos mosca blanca, yo considero que con lavado la podemos sacar. Con unos buenos lavados para evitar los productos químicos, ¿no? Hay que tratar de siempre evitar los químicos como último recurso, ¿no? Trabajemos siempre lo más natural posible, los lavados, los aceites, los extractos son muy buenos, ¿no? Solo hay que cuidarnos con los aceites en la época de fruta. Cuando tenemos fruta hay que cuidar bastante el tema de aceites, saber qué aceites usar, porque hay aceites que manchan la fruta, le quitan la prurina natural, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los pulgones y los coleópteros netamente aparecen en brotación, ¿no? Le gusta comer brote tierno, el pulgón también le ataca en brote tierno, y los coleópteros sí pueden aparecer hasta maduración y floración. Después es bien difícil tener coleópteros como plagas dañando, ¿no? Y los ortópteros, que en este caso también mencioné las langostas, o lepidópteros, también los lepidópteros también, al igual que los ortópteros, también en brotación, ¿no? Hay que tenerlo siempre, ¿no? Viendo, evaluando que no nos aparezcan. Y si en caso aparecen, bueno, yo creo que ahí podríamos ir trabajar con algún producto químico, o en el caso de lepidópteros, bacillus, los BT son buenos, ¿no? Y en el caso de ortópteros sí podríamos hacer pues, repelentes, ¿no? Usar extractos. Hay aceites de ajo, de canela, que ayudan muy bien. Los ortópteros normalmente vuelan y se van. Entonces, que quede claro que siempre para empezar nuestro manejo integrado hay que conocer muy bien la fenología y hay que armar un cuadrito, ¿no? De plagas con etapas fenológicas. La base del manejo. La base del manejo es la evaluación. Eso siempre lo hemos dicho, siempre desde la universidad lo venimos sabiendo. Si no evaluamos, estamos a ciegas. Y hay que saber evaluar. Hay mucha gente que evalúa pues desde la camioneta, ¿no? Están así, bajan su luna, están mirando el árbol desde la camioneta y desde ahí dicen, bueno, no, sí, está limpio, parece. Señores, hay que bajarse, hay que caminar el campo, hay que revisar, hay que ver y hay que tener en etapas sobre todo críticas evaluadores, ¿no? Con cartilla para ver el tema de querezas, el tema de chinche, trips, mosca de la fruta, hay que ver cartillas, trampas, hay que tener números. La mosca de la fruta se trabaja con MTD, mosca trampa día. Si no tenemos números, estamos en nada, ¿no? Todo se tiene que cuantificar para poder nosotros tomar decisiones. Si es que necesita hacerse una aplicación química o solo es una aplicación de repente biológica o un lavado o de repente ni siquiera aplicar, ¿ya? Pero todo es base de la evaluación. Entonces, cuando tenemos un campo, según etapa fenológica, vamos a cambiar la manera de evaluar, ¿no? Las cartillas se deben hacer según etapa fenológica. En poda y brotación no voy a evaluar igual que en floración, porque en floración yo evalúo panículas y frutas. En brotación voy a evaluar ramas, hojas y brotes. Entonces hay que tener bien claro eso, ¿no? La evaluación también se hace por etapas fenológicas, ¿no? Por un ejemplo, no quiero darles acá un ejemplo, esto lo puse en una hoja. Ustedes ven esa hoja y en esa hoja pareciera que no hubiese nada, ¿no? Ven, es una hoja de un brote tierno, porque es un brote color verde claro. El brote tierno es un brote que no debe tener más de un mes, ¿sí? Un mes, por lo menos, mes y medio, ¿ya? Entonces ustedes ven ahí y dicen, bueno, en esa hoja no hay nada. A simple vista no tenemos nada. Pero acá yo lo he marcado en 3 círculos, he hecho 3 marcas, y me voy a centrar en la marca que tiene un círculo más pequeño al medio, ¿ya? A simple vista no hay nada, señores. Entonces uno cuando evalúa, ya, bajas de la camioneta, bajas de la moto, caminas al campo, ves las hojas, y si la ves a simple vista, tú dices, estoy limpio. Pero señores, hay que saber evaluar también. Para evaluar hay que usar la lupa entomológica.
Una lupa entomológica no pasa de 50 a 60 soles y de verdad es clave. Y para no hacerlo en campo, a veces hay que colectar, mejor es llevar hojas. Colectas tú en tus bolsitas, unos sobrecitos, tus hojas, y lo puedes hacer ya en tu casa o en tu escritorio, en tu oficina, en tu gabinete, con tranquilidad, hoja por hoja, ir revisando. ¿Por qué? Porque miren, en este caso, a simple vista no hay nada, pero ahí he marcado 3 círculos. Voy a centrarme en el del medio, y ahí está. Es la misma foto, es el mismo círculo. El círculo del centro tiene una ninfa de Mycestaphis personata. Es una ninfa 2, o sea, ya pasó de Crowler a ninfa 2, se posicionó en la hoja, pero es tan pequeña, señores, que no la vemos a simple vista. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la evaluación. La evaluación hay que hacerla bien hecha. Hay que distribuir bien nuestro campo, hay que hacerla por etapa fenológica y hay que hacerlo como debe ser, o sea, colectando con una lupa. Si la queremos ver al ojímetro, vamos a tener problemas. En el tema de querezas, las querezas son muy pequeñas, por todos los primeros estadios, y a simple vista eso se nos escapa, ¿no? El tema del trix y el chinche también, para poder ver huevos o primeras ninfas, hay que usar una lupa. Ya no esperemos ver los adultos. Cuando vemos los adultos ya de repente ya es muy tarde, ya el daño está hecho. Entonces, cuando nosotros vemos las ninfas, tenemos la oportunidad de hacer la mejor aplicación. La mejor aplicación es cuando tenemos los estados inmaduros de las plagas. Cuando tenemos ya los adultos, las querezas, o sea, tienen una conchuela, que es una protección para evitar no que sean dañados por tanto controladores biológicos o productos químicos. Entonces, cuando la ninfa está recién en estado inmaduro, o sea, en caminante, por ejemplo, o en segundo estadio, es el momento apropiado para hacer un buen control. Por eso mucho con la evaluación. Es la base del manejo integrado de plagas. Hay que conocer la fenología y hay que evaluar bien. Hay que hacer bien nuestro programa de evaluación. O los frutos, como le digo, ya en frutos ya es, yo creo que la evaluación en frutos ya es muy tarde, porque si una quereza se mete al fruto es porque definitivamente no la has controlado en las ramas, ¿no? Y en frutos, otra plaga que nos puede atacar sería mosca de la fruta, y quiere decir porque también has dejado que llegue a oviponer, entonces no has controlado previamente. Por eso evaluar los frutos, bueno, ahí te das cuenta de las cosas que no has hecho bien, ¿no? Yo creo que la evaluación es antes de tener frutos, debemos estar ya bien controlados, ¿no? Vamos a entrar ya a los controles propiamente dichos, ¿no? Para empezar, la preparación del campo, ¿no? Como les comenté en el tema de anómala, hay que preparar el campo con un estiércol bien descompuesto, si no después tenemos problemas de gallinita ciega y mortandad de plantas. Entonces, un control cultural es trabajar bien las enmiendas. Otro manejo importante en el control cultural es el mulch. Trabajamos bastante con el tema de cobertura vegetal, pero esa cobertura hay que trabajarla. A veces, por tener cobertura, terminamos metiendo plagas al campo. Un problema que hubo en un campo, se sembró maíz para cobertura vegetal y al final el maíz no se cuidó y le entró cañero. Y este cañero, como el maíz se pegó a la cinta está en contacto con los tallos, el cañero como una polilla traspasa el tallo y pasa la cinta. Y empezamos a ver todo el campo lleno de charcos, parecía el parque de las aguas. Pero netamente por un mal manejo del mulch, ¿no? El mulch hay que manejarlo. Y miren, hay una postura de Spodoptera frugiperla en mango. Ni siquiera lo he mencionado entre las plagas porque eso ya es un tema muy raro que aparezca, ya que es un tema de manejo de mulch, ¿no? Esa postura de Hospedóptera va a dañar, va a comerse esas hojas. Otro que es importante, y acá discrepo con mucha gente, en el tema del campo limpio. Yo creo que sí se debe mantener los campos limpios, sin malezas. Muchos dicen, no, que el campo con maleza trae el control biológico y te ayuda. Sí, pero hay que ser francos y más conviene tenerlo limpio y poder hacer nuestras aplicaciones netamente a la planta, que cuando tenemos hierba, aplicamos a la planta, pero la plaga sigue en la hierba y controlamos arriba, pero abajo sigue la plaga, sube nuevamente y estamos en ese vaivén de sube y baja. Entonces, cuando tenemos el campo limpio,
es más fácil, porque la plaga la tenemos concentrada en nuestro cultivo. Y por muchas razones, ¿no? Las malezas compiten también por nutrientes, compiten por agua, entonces yo soy de los que prefiero el campo limpio. Hay que tener el campo limpio para evitar el tema de plagas. Un ejemplo, el tema de cochinilla harinosa. Las malezas son hospederas de cochinilla y las hormigas son transportadores de cochinilla. Y ahí tenemos el resultado. Tenemos una maleza llena de cochinilla, las hormigas la suben al mango. O sea, yo puedo ver mi campo limpio de cochinilla buen tiempo y de un momento a otro apareció la cochinilla. ¿Por qué? Porque estaba en la maleza y las hormigas la transportaron, ¿no? Por eso es mejor tener el campo limpio. El otro tema importante, y acá me centro un poquito en mosca en la fruta, el tema de los hospederos. Cuando tenemos plagas claves, hay que tener cuidado de plantas hospederas. A veces la gente tiene al costado de sus plantaciones, no una plantita de pacay, una plantita de ciruela, una plantita de guanábana, una plantita de mango criollo, y estas no las cuidan, o sea, uno aplican al cultivo, que es el cultivo de mango cane de exportación, pero a los pederos no le aplican ni le paran bola, o sea, solo quieren ir a ver a la cosecha, no más quieren ir a recoger fruta. Y lamentablemente la fruta está todo picada por mosca de la fruta y esa mosca se pasa al mango. O esa quereza se pasa al mango. O ese chinche se pasa al mango. ¿No? Entonces hay que podar los hospederos o eliminarlos. A veces dicen, no, bueno, ya no quiero matarlo, ya, no lo mates, pero elimina, pódalo severamente o controla, ¿no? Aplica tu ciruela, aplica tu mango, aplica tu guanábana. Entonces hay que hacer un control de hospederos. Uno de ellos, para mí, el mejor control es la poda severa. Yo prefiero podarlo fuerte en los momentos de que no coincida con mi plantación, ¿no? Entonces, ejemplos, miren, fotos que tengo de casma. Esta fruta de palta fuerte, miren. Mosca de la fruta en palta fuerte. Supuestamente mosca de la fruta no ataca a la palta, pero sí se dan casos. Y este es un campo este es un campo de mango que tenía unas cuantas plantas de palta fuerte infestadas de mosca de la fruta. Aparte tenía otro campo con un par de árboles de naranja llenos de mosca de la fruta. Y esa mosca de la fruta, ¿qué creen? Se va a lanzar al suelo, va a empupar, va a emerger el adulto y esa hembra a los 5 o 6 días ya está lista para poner huevos y va a empezar a picar, a poner o biponer en los mangos, que ahí vamos a tener problemas graves, porque acuérdense que la mosca de la fruta es una plaga que tenemos cuarentenada, restricciones en los países europeos, no quieren hacer atitis allá, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Recojo de frutos, ¿no? Por lo mismo, el control cultural, la que recoge las frutas, por el tema de mosca de la fruta también, todas las frutas que caen, las frutas que caen por la caída natural de caída fisiológica, llegan a madurar, maduran ahí como unos pequeños manquillos, y cuando ya está empezando a madurar, es atractivo para la oviposición de mosca de la fruta. A la mosca de la fruta le gusta el fruto entrando a maduración. Entonces, si dejamos que eso madure en el suelo, vamos a tener larvas, y esas larvas van a empupar y van a salir, como le digo, nuevamente el ciclo de mosca de la fruta se va a repetir, y cuando ya no haya manguillo en el suelo que alimentarse, las moscas van a poner en nuestro fruto comercial, ¿no? Por eso hay que recogerlo y hay que enterrarlo. Un poco, esta foto no está muy buena, hay que enterrarlo más profundo, ahí en la foto hay un error. Bueno, le tomé para decirlo también, que esta profundidad es muy, muy encima. Esto hay que hacerlo más o menos a 50 centímetros por debajo. Entonces ahí está muy, muy encima de esa fruta. También hay que evaluar las frutas, ¿no? Acá hay un señor de Senasa que está evaluando las frutas de mango, ¿no? O sea, no solo es recoger el mango y tirarlo al hueco y taparlo. Hay que evaluarlo, pues hay que ver cómo está, de repente ya está infestado, ¿no? Hay que evaluar siempre la fruta caída. Control cultural, también hablamos de poda, como les he mencionado ya en parte de las labores. La poda es básica en el manejo integrado de plagas. Una mala poda, un campo mal podado va a traer condiciones favorables para que las plagas se reproduzcan, para que las aplicaciones no sean las más eficientes, y después vamos a tener problemas en nuestra fruta, ¿no? Daños estéticos por quereza, por chinche, por trich, etcétera, etcétera, de plagas, como las moscas blancas, mosca de la fruta, todas las plagas le encanta la sombra, el campo mal podado.
Ya las podas hay que hacerlo ya sea en poda en baja densidad o en alta densidad. Algunos dicen que la alta densidad trae problemas sanitarios. No, señores, la alta densidad no trae problemas sanitarios. El mal manejo de la poda en alta densidad sí trae problemas sanitarios. O sea, si no manejamos bien nuestras podas en alta densidad, obviamente vamos a tener problemas. Por eso todo es manejo. Es manejo. El manejo está ligado, como les repito, a la sanidad. Importante este tema es lavados. Los lavados son claves. No solo para, digamos, ver lo bonito del campo, para mejorar la tasa fotosintética. Si tenemos polvo en las hojas, ese polvo está obstruyendo la actividad fotosintética de las hojas. Pero aparte de eso, las plagas. ¿Ustedes creen que un producto químico va a llegar bien, va a ser eficiente en una hoja de esa cantidad de polvo? Simplemente las gotas, porque uno debe tratar de pulverizar, las aplicaciones sean de gotas finas para poder tener mejor cobertura, mejor distribución. Y esas gotas finas simplemente se van a ser absorbidas por el polvo. Ese polvo va a chupar esas gotas y simplemente todo nuestro ingrediente activo se queda en el polvo. Entonces no llegamos a la plaga. No tenemos contacto a veces con la plaga porque en el polvo se queda nuestra aplicación. Entonces lavar las plantas, siempre recomiendo después de poda, ¿no? Porque cuando el mango ya está grande, a veces lo podemos dañar, le podemos quitar la pruina, que es esa cerita natural que tiene el mango. Sería mejor lavar entre poda, maduración, hasta prefloración, ahí podemos seguir lavando. Y con eso mejoramos bastante el tema de la eficiencia de las aplicaciones. Y también con lavados podemos controlar a las ninfas de quereza, podemos controlar a las moscas blancas, podemos controlar a los pulgones, o sea, lavando solo con la fuerza de la presión del agua, podemos controlar muchas plagas. A las querezas las podemos controlar con lavados, si hacemos el lavado en etapas de migración. Cuando las querezas se reproducen y su primer estadio, que es el crawler, el migrante, empieza a buscar dónde posicionarse, en esa migración hacemos un lavado, esas crías no van a aguantar la presión del agua porque son cuerpos blandos, todavía no tienen conchuela, todavía no tienen esa capa dura que las protege. Entonces, con un buen lavado, con agua a presión, podemos eliminar toda una generación de querezas, pero tenemos que hacer el lavado oportuno, o sea, evaluando. Previa evaluación, evaluamos, vemos que ya hay migración, un buen lavado nos va a ayudar bastante. Y después del lavado le damos una aplicación de un aceite, genial, o un químico, si digamos la infestación es muy fuerte, ya un químico, ¿no? Pero los lavados es muy importante en el tema de frutales, no solo mango, ¿eh? Este manejo integrado de plagas en frutales es muy, muy parecido. Yo creo que tanto mango, palta, uva, cítricos, los lavados es clave, hay que lavar. La profesora Mónica Narrea, que es una profesora mía, siempre recomienda que en la campaña por lo menos se debe hacer 5 a 6 lavados. Y yo le doy toda la razón, porque muchos de estos lavados van a ser, en los momentos oportunos, van a ser bien exitosos en el control de plagas. Lo otro es el control etológico, el tema de trampas, usar las trampas, tanto pegantes, atrayentes alimenticios, atrayentes sexuales. En el caso de trampas pegantes, ¿no? El color es el atrayente acá, ¿no? El color amarillo, la luz. Ponemos trampas con un pegamento, puede ser un aceite, puede ser un pegamento agrícola, y las moscas de la fruta, las moscas, los trips, los coleópteros, van a llegar ahí por un tema de atracción del color y se van a quedar pegados. Y a controlar una hembra, porque una hembra de coleópteros nomás pegada ahí, ¿cuántos huevos nos estamos ahorrando? ¿Cuántas larvas estamos controlando al pegar un adulto? Por eso yo recomiendo el control etológico como control y también como monitoreo. Con esto también podemos saber cómo estamos de cómo está la población de plagas en nuestro campo, ¿no? Las trampas que van con focos también, ¿no? Un control etológico es poner una trampa pegante con una luz en la noche, un foco que es el atrayente, y también controlamos adultos de, digamos, coleópteros, en este caso coleópteros, ¿no? En el tema de trips, el color azul es un color bien atrayente de trips, caen más en el azul que en el amarillo, ¿no? Trampas pegantes.
Tenemos también las famosas botellitas con fosfato diamónico, bueno, hay un montón de recetas que hacen para el tema de mosca de la fruta. Entre las más, digamos, las de menos efectividad, creo que está el fosfato diamónico. Hay que tener un buen proceso de fermentación, no dura mucho, hay que cambiarlo constantemente. Entonces hay que buscar tratamientos alimenticios un poquito más elaborados, como por ejemplo la proteína hidrolizada, los cebotóxicos. Ya hay productos un poquito más elaborados, ¿ya? Que nos va a tener un mejor control y un mejor monitoreo. En el caso de mosca de la fruta hay que monitorear, entonces estas botellitas, aparte de control, nos ayudan a saber cómo está la población. Acá ven, hay moscas de Ceratitis capitata dentro de la botella, 2, 3 mosquitas por botella. Este es un atrayente que está jalando poco, pero acá les tengo una foto de otro atrayente. Este es un atrayente que es muy bueno, que ha salido hace poco. Es un atrayente alimenticio que sí tiene muy buenos resultados. No va a fechar de los productos, pero ese producto nos ayuda casi 2 meses, lo podemos tener en el campo sin cambiar y con un poder de atracción muy bueno. ¿Ya? Y ahí está la cantidad de moscas que jala. ¿Ves? También podemos trabajar con atrayente alimenticio más feromona. Las feromonas sexuales, ¿no? Hay feromonas que atraen adultos y hay feromonas que atraen hembras también. Entonces podemos poner, aparte del atrayente alimenticio, una feromona dentro de la botella, como ven en la foto, para jalar también adultos, ya sean hembras o machos, depende de la feromona. O viceversa, una feromona con una trampa pegante. Como ven ahí en ese plástico amarillo, en el medio está cortado, hay un hueco y hay una pastillita roja pequeña ahí que es la feromona, es la de atrayente sexual, que hace que vengan las moscas de la fruta y caigan en el plástico amarillo y se queden pegadas, ¿no? Son opciones donde se mezclan dos armas, ¿no? Me parece muy bueno, da muy buenos resultados mezclar, ¿no? Feromonas con atrayentes. Bueno, otros atrayentes como la melaza, también hay ya un tema más de lepidópteros, ¿no? Hay las polillas, ¿no? Tenemos el cebo tóxico, que ya también es un producto preparado, ¿no? Que es atrayente alimenticio más un insecticida. En las otras presentaciones que le he mostrado, atrayente alimenticio, la mosca queda atrapada porque no puede salir de la botella, pero en este caso el cebo tóxico es un atrayente alimenticio con un insecticida, cosa que la hembra se alimenta de este cebo tóxico porque necesita proteínas para su reproducción y está también envenenando, que está comiendo insecticida, ¿no? Ahora uno cuando aplica estos cebos tóxicos dice, pucha, pero no veo control. Claro, como no ves a las moscas pegadas o ahí ahogadas en la botella, crees que no controla, pero tienes que monitorear. Pues, si tú tenías, por ejemplo, tu MTD, o sea, tu mosca trampa día, arriba de 2, de 1, ¿no? Que por fin, a ver, mosca trampa día es cuántas moscas caen en una semana, en 7 días, en una trampa. Ya es el promedio de 7 días. Entonces, si tenemos un MTD de 1, quiere decir que tenemos 7 moscas en toda esa semana, en esta trampa. Entonces, si tú ves que antes del cebo tóxico tenías un MTD de 1 y después de las aplicaciones de cebo tóxico tu MTD baja, es porque simplemente estás matando a las hembras. Solo que no ves los cuerpos porque la hembra se alimenta, vuela y muere. Entonces, no pierdan la fe de los cebos tóxicos. A veces muchos agricultores dicen, no, ingeniero, pero yo explico, pero no sé si estaré controlando. Bueno, ve tus trampas. Ve las trampas de Senasa, porque Senasa también nos monitorea, después lo voy a hablar ahorita en el tema legal, ¿no? Bueno, vamos a salir un poco del control etológico y entramos al control biológico. El control biológico, vamos a pasarlo rápido porque no hay mucho control biológico en el tema de plagas del mango. La mayoría son controladores eventuales que aparecen cuando hay pulgones, aparecen las mariquitas, hipodamias, clonera. Siempre vemos por ahí crisoperlas, celux, las arañas, lo que le comenté de las arañas, hace un buen control en el tema de los coleópteros, ¿ya? Y estos tenebriónidos son controlados
biológicamente la necesidad de aplicar, pero no hay que sacar las arañas de. Esta larvita sí es interesante. Esta es una larva de avispa, de signífora. Esta avispa parasita la quereza que les decía que es un problema, Amicetaspis personata, ¿no? También hay que hacer trabajo sobre esta avispa para ver si la podemos reproducir, ¿no? Bueno, hablemos de control químico y un poquito más a fondo. Creo que estoy un poquito con el tiempo, pero voy a hablar lo principal. Cuando empezamos un programa de control químico, tenemos que tener bien claro qué productos podemos aplicar, qué productos están permitidos para el cultivo. En el caso del mango, los productos que están permitidos los publica SENASA. SENASA es el ente que regula esto, ¿no? Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Entonces, SENASA tiene una lista de productos por cultivo. En el caso del mango, podemos entrar en internet, a la página de SENASA, y buscar todos los productos que están permitidos para el mango de exportación. Ahí están los productos, su nombre comercial, la empresa que lo vende, y su LMR, que es su límite máximo de residuos, y su periodo de carencia también, ¿no? O sea, cuántos días antes de la cosecha puedo aplicar, ¿ya? Entonces, solo podemos aplicar los productos permitidos. Luego también tenemos que ver la lista de los productos permitidos y el LMR del país destino. Si voy a mandar mi fruta a Europa o a Estados Unidos, ellos tienen diferentes, o a veces hay países que tienen sus propios límites o sus propios productos. Entonces hay que cuidar mucho ese tema para no tener problemas después de residuos y rechazos en el extranjero, ¿no? Antes de, bueno, una vez que ya evaluamos, identificamos nuestra plaga y ya tomamos la decisión de aplicar, hay que ver primero qué productos permitidos tenemos. En el caso del mango tenemos muy pocos. Para el tema de plagas como querezas, picadores, chupadores, tenemos productos contaditos. No hay muchos productos permitidos para el tema de plagas, de picadores, chupadores, ¿ya? Por eso que hay que tratar de trabajar bastante con el tema de lavados, aceites, porque los químicos están bien restringidos, ¿ya? Acá está lo que le decía, los análisis multiresiduos. Tengan cuidado, siempre vean los periodos de carencia, respeten los límites máximos de residuos. En este ejemplo les estoy mostrando un resumen de un informe donde salen dos moléculas, buprofecin y metidación. El buprofecin está en el resultado 0.02 y el LMR para la Unión Europea es 0.1. Quiere decir que estoy dentro del rango. Y el metidación está en 0.0086 y el límite máximo es 0.02. También dentro del rango, pero todavía salen. La idea es que no salga ningún residuo, ¿no? Que salga cero. Ya, acá me voy a parar un poquito para hablar de los productos químicos que yo recomiendo normalmente para el tema de control, para querezas, y estos son casi todos los que hay en la lista permitida. O sea, para mango no tenemos mucha variedad de productos, mientras que en palto sí, en palto tenemos mucha variedad de productos para poder aplicar. En mango no, en mango tenemos imidacloprid, buprofecin, tiacloprid, piriproxifen, aceites que son más que nada los uso para quereza, ¿ya? Los uso para quereza, tenemos esas cuatro moléculas químicas para rotar entre ellas, porque siempre hay que trabajar las rotaciones, acuérdense. No hay producto químico que controle al 100%, siempre en varios trabajos que hemos hecho, hemos tenido eficiencias de 80%, de 90%, pero bien difícil llegar a un 100% de control con una sola aplicación, por eso que hay que a veces repetir una o dos, ¿no? O rotar, pues, ¿no? Un aceite con un químico o dos químicos, pero diferente mecanismo, modo de acción, ¿no? En el tema de mosca de la fruta, como les decía, los egotóxicos, ¿no? El espinosat más la proteína o un malatión más proteína, están permitidos. El chinche y el trix podemos trabajar con imidacloprid, tiacloprid, neonicotinoides. En el trix el espinosat es muy bueno, el espinosat también trabaja muy bien. Y en el tema de ácaros, como les mencioné en su momento, los azufres trabajan muy bien. El azufre polvo mojable, yo lo trabajo con 2 kilos a 4 kilos y muy buen control. El polvo seco también con buen control, con 40 kilos por hectárea. Y si en caso nos gana el ácaro, ya podemos trabajar con abamectinas o el matrine, que también es un producto amigable, ¿ya? Porque hay que tener cuidado bastante en los periodos de carencia. Un imidacloprid tenemos 30 días
el periodo de carencia que no podemos aplicar antes de los 30 días de la cosecha. La abamectina también está 28 días antes, el piriproxifén también 30 días antes, el buprofecin 14 días, ¿no? Entonces hay que ver mucho el tema de periodo de carencia. Cada zona es distinta, eso también tienen que tenerlo en cuenta. A veces la curva de degradación de las moléculas mucho depende de la zona, ¿no? Donde hay más calor, obviamente la degradación va a ser más rápida que en una zona fría. Entonces hay que hacer muchos trabajos, hay que probar también productos, rotaciones, mezclas. Ya hay que trabajar bastante con los pHs, el agua, hay que ver qué calidad de agua tenemos para la aplicación. Muchos dicen, ingeniero, el producto no controló, pero el agua dura tienen carbonatos, bicarbonatos elevados, están por los cielos y quieren que el producto funcione. Entonces hay que trabajar con mejoradores de agua, hay que trabajar con pHímetros, hay que ver cuál es el pH recomendado de la molécula, ¿no? Un pH óptimo y tratar de trabajar esos pH, no hacer muchas mezclas o hacer mezclas pero probando, ¿no? Hacer pruebas de compatibilidad. Entonces, estos son los productos que se están usando en mango y lo he puesto por plaga. Bueno, el uso de EPPs también, siempre hay que cuidar a nuestra gente, aplicaciones en el día, aplicaciones en la noche, ahí depende mucho la actividad del insecto, ¿no? Los efectos que salen de noche, a veces hay que trabajar las aplicaciones nocturnas, tenemos mejor control, ¿no? Evitar la deriva por viento, en la noche hace correr menos viento que en el día, entonces las aplicaciones nocturnas son buenas. Esto es importante, las aplicaciones también depende la eficiencia mucho de la densidad de planta. Imagínense aplicar en estos árboles, el control, la cobertura no va a ser igual que aplicar en árboles más pequeños, o aplicar en alta densidad, donde los árboles son pequeños y la cobertura y la aplicación es muy fácil de hacer, ¿no? Las aplicaciones mecanizadas también hay que trabajar bien el tema de volúmenes, el tema ¿no? de calibrar bien las boquillas de nuestros equipos, ya para no gastar de más y no pasarnos también el tema de la concentración, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya me está dando un poquito el tiempo, voy a hablar ahora del control legal, tocarlo rápido y esto es importante, porque el control legal netamente hablamos de mosca de la fruta, ¿ya? SENASA monitorea mosca de la fruta todo el año, ¿ya? Y SENASA tiene todos los campos con una trampa que irradia el campo. O sea, todos los campos están irradiados por una trampa oficial, que SENASA todas las semanas la está monitoreando. Esta es una foto tomada, compartida por ellos, donde están las ubicaciones de sus trampas oficiales, trampas en triangulitos con las Jackson y las trampas en redondo con las McFly. Ya, y en estas trampas ellos constantemente están reportando cómo está la población de mosca, ¿no? Entonces una trampa irradia a veces una o dos predios, o a veces en un predio hay más de dos o tres trampas. Entonces SENASA nos está constantemente evaluando cómo vamos con el tema de mosca de la fruta, ¿no? Cuando salen las datas, nos ponen con colores. Cuando estamos en un color azul, quiere decir que la trampa está en 0 capturas, color verde en 1 captura, y así hasta el color negro, donde quiere decir que hay 20 capturas por trampa, que eso ya es, digamos, la infestación más alta, ¿no? De más de 25%. Entonces hay que siempre estar en contacto de la mano con SENASA, no hay que pelearnos con SENASA. Como siempre les digo a los agricultores, a los empresarios, no hay que ser conchudos, disculpando la palabra. No esperen que SENASA llegue a su campo a aplicarles, llegue a su campo a recoger su fruta. Uno está en el cultivo de mango porque es un negocio y entonces tenemos obligaciones en este negocio que es el control de mosca de la fruta. Entonces, no le echemos toda la culpa a SENASA. Ya, o sea, SENASA tiene ahora poco presupuesto, ya no está como antes en CASMA, Ancash, ya no está el programa de mosca de la fruta. Entonces, ahorita el programa está en Piura, en La Libertad, ahí hay más presupuesto. Entonces, en nuestra zona tenemos que poner nosotros de nuestra parte, porque en algún momento, cuando estuvimos el programa acá, nos confiamos, yo también fui agricultor, y también, bueno, SENASA nos traía productos, SENASA nos recogía, entonces, bueno, SENASA nos dejó, digamos, en un límite bajo, pero ahora ya depende de nosotros mantenerlo. Y hay que hacerlo. Yo sé que el año pasado nos ha ido mal en el tema de los precios, no han sido los precios esperados, pero no podemos descuidarnos. Peor sería que la Unión Europea o algún otro país nos ponga una barrera como
zona libre, que nos diga ya, le recibo mangos y que la zona está libre, mosca la fruta. Para lograr eso no es de un año a otro, demora. Entonces, SENASA tiene sus protocolos, hay procedimientos donde van, inspeccionan tu campo, te notifican primero una, dos, tres veces, y si ya no haces caso, van a hacerte una multa, una sanción, ¿no? Que me parece correcto porque no hay otra manera. A veces hay gente que no entiende o no quiere trabajar. Ahora todo está en la red. Tú puedes entrar a la página de SENASA y puedes ver cómo están tus trampas. En SENASA hay una consulta MTD. Tú puedes poner tu código de lugar de producción y puedes ver cómo está tu MTD, o sea, tu mosca trampa día. En este caso, en esta foto, he puesto el ejemplo de un MTD 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Que ese agricultor, si ya está con fruta para cosechar, no puede cosechar. Porque el MTD tiene que estar en 0.5 para cosechar, menos de 0.5. Quiere decir que tiene que tener menos de 3 moscas por trampa en la semana. Entonces, hay que tratar de hacer los trabajos para llegar a eso, a tener 0. Este es el certificado. Una vez que SENASA te inspecciona, tú cumples con todo, tus campos están limpios, no tienes mosca, haces las labores, las aplicaciones, SENASA te otorga tu certificado de lugar de producción. Este certificado es necesario para poder exportar el mango. Todo exportador que necesita fruta, que quiere comprarte tu fruta, te va a pedir un certificado y tú tienes que entregártelo para que ellos corroboren que tu fruta está limpia. Lamentablemente siempre hay malos compatriotas que ya usan el certificado de otro para pasar su fruta y se engañan y hacen un daño. Están haciendo un daño no solo a tu mango o al mango de Ancash o al mango de Perú. O sea, cuando el mango llega mal al extranjero, no hablan del mango del señor fulano de tal, hablan del mango, no del mango de Casma, hablan del mango de Perú. A todos nos meten en el mismo saco. Por eso que, por favor, seamos conscientes y trabajemos, como dice, por lo legal, ¿no? Ya los certificados son netamente de cada productor, de cada lugar. No presten certificados. A los exportadores también llamaba la atención, porque creo que muchos exportadores compran fruta en predios que no tienen certificación y la pasan con el certificado de otro productor. Por favor, dejen de hacer eso, nos va a hacer un daño a la larga. No, bueno, también esto, las guías, las facturas del lugar, ya también son pruebas de que la fruta, de dónde llega. Esto también los certificados, ahora el certificado Global Gap ya es uno de los tantos certificados que hay, ya el Global Gap es el más común. Ahora hay Rainforest, Meta, Tesco y etcétera, etcétera de certificados. Mientras más certificados tenga el campo, bueno, más atractivo va a ser para los importadores, ¿no? Y el certificado de Global Gap también te da un control ahí, es una, como digo, una barrera, porque te pide, Global Gap te exige un análisis del límite máximo de residuos. Para tener un Global Gap tienes que haber salido 0 en tu resumen de positivos, quiere decir no tienes residuos. Como muestro acá en este análisis, el agricultor está 0, ¿no? Tenemos 0 residuos, 0 positivos. Entonces, con esto nosotros podríamos llegar a tener una buena fruta afuera sin problema de residuos. SENASA de todas maneras inspecciona una vez que se cosecha la fruta de un camión de fruta, siempre sacan una pequeña muestra y hacen un corte, una muestra destructiva, donde cortan la fruta para ver si no tienen larvas. En la foto de la derecha es un mango con larva y ese camión no debería salir a la exportación. Pero lamentablemente, como siempre digo, para todo hay la trampa, la del vivo, ¿no? Ese camión lo llevan por otro lado y lo venden a otro y al final terminan vendiendo. Por favor, hay que ser conscientes, ¿no? Hay que ayudar al trabajo de SENASA, no hay que criticar nada más, hay que ayudar. El corte de la fruta es una labor que sí o sí la tienen que hacer a toda fruta que sale de un campo, para verificar que no tenga mosca. Y esto es algo, bueno, es una estadística ya antigua, está hasta el 2016, no tengo la data última, pero ahí tengo, por ejemplo, los rechazos que han habido por MTD alto de plagas, o sea, más que nada mosca de la fruta, ¿no? En el 2014, 248 rechazos, 2015, 100 rechazos, 2016, 300, y sé que este último año los rechazos han sido menos de 100. Eso es lo bueno. Se ha hecho un buen trabajo, ha habido pocos rechazos y esperemos que llegue el día en que no haya ningún rechazo y nuestro mango siga siendo muy
apreciado por Europa, por Estados Unidos, y eso se va a reflejar en los precios. Entonces, si queremos que este negocio continúe con buenas utilidades, hay que trabajar mucho el tema de control de plagas, ¿no? Tenemos que trabajar rendimiento, calidad. Y rendimiento y calidad es netamente de la mano con la sanidad, con el manejo del cultivo y con la sanidad. Bueno, y con esto creo que termino. A esto apuntamos a tener mangos de buena calidad estética, calidad también interna de la fruta, ¿no? Sin daños, como ustedes ven acá. Y eso es un manejo, como les digo, de plagas y de cultivo, ¿no? Y bueno, gracias por su atención. Disculpen que me haya explayado mucho, el tema es muy amplio, pero he tratado de llegar a lo más que he podido, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Córdoba. A continuación, tendremos un breve espacio de consultas de parte de nuestros asistentes. Le leo la primera pregunta. La primera pregunta es sobre los lavados. ¿Cómo se realizaría un buen lavado? Y si esto afectaría a la floración, cuajado o desarrollo. Ya, como les decía, los lavados, hay que empezar a hacer los lavados en podas. En podas, ¿por qué? Porque tenemos menos área foliar, entonces vamos a llegar a las partes más internas del árbol y hay que trabajar con lavados a presión. A veces los equipos, las maquinarias agrícolas no tienen, digamos, la presión necesaria. Hay que trabajar, hay muchos equipos hechizos que la gente hace, o las estacionarias, para poder tener una buena presión de lavado y los volúmenes de lavado. Un lavado no puede ser, pues, 2.000 litros por hectárea, pues, ¿no? O sea, hay gente que dice, sí, he lavado y se ha gastado 2.000 litros por hectárea. Y yo creo que un lavado debe gastar más, debe llegar hasta unos 4.000 litros. Estamos hablando, si hablamos de cilindros, ¿no? Unos 20 cilindros por hectárea. Para que sea un buen lavado, tiene que mojar, escurrir, tiene que chorrear. Ahí sí tenemos que ver gotas cayendo, chorreando. A diferencia que una pulverización, no, en la pulverización ahí no queremos que haya un chorreo, que haya un desperdicio de producto. Entonces, para llegar a un buen lavado, tiene que ser un buen volumen con una buena presión de agua. Ahora, con detergente agrícola, yo recomiendo que siempre con detergente, porque el detergente ayuda a limpiar, ayuda a romper la tensión superficial del agua y limpia las hojas del polvo, de las querezas o lo que haya, ¿no? Las querezas tienen una capa a veces hidrofílica, las cochinillas, por ejemplo, ¿no? Si tú le pones una gota de agua, la cochinilla resbala, pero si le aplica esa gota de agua, tiene un detergente agrícola, sí lo va a mojar, sí lo va a penetrar. Entonces, sí recomiendo los lavados con detergente agrícola. Y las etapas fenológicas, se empieza en poda, se puede hacer en maduración, se puede hacer hasta floración, pero evitar en cuaja. En cuaja ya podemos dañar un poco la fruta. Y después de que la fruta ya está grande, por fin, en caída fisiológica podríamos hacer otro lavado, ¿no? Con mucho cuidado porque también puede rayar. Por eso preferible hasta floración, no más de floración. Y también lo otro importante, en el tema del lavado, hay que ver si es que el lavado está enfocado para araña o mosca blanca, también hay que ver para qué plaga estamos lavando. No solo si estamos, por ejemplo, hemos encontrado en la evaluación alta incidencia de mosca blanca, hay que tratar de procurar lavar por dentro, ¿no? O sea, enfocarnos en que nuestra lavada sea por dentro de la planta. Si es uno para arañita, puede ser un lavado por fuera, ¿no? Entonces, también depende mucho para la plaga que vamos a controlar. Ingeniero, disculpe, y sobre horas al día en las cuales se recomienda lavar las hojas, ¿alguna hora en específico? ¿Perdón? ¿Cómo? La pregunta es sobre a qué hora del día se recomienda lavar, o sea, ¿hay alguna hora en específico? Me imagino primeras horas No, la hora yo creo que en el tema del lavado puede ser debe ser en el día principalmente. No es necesario en la noche porque el tema del lavado, ahí no, como las gotas no son finas, no estamos preocupados por una deriva, ¿no? No, es indiferente, puede ser en el día el lavado. Perfecto. La segunda consulta es sobre las aplicaciones. En teoría, ¿se pueden realizar hasta cuaja para no tener residuos? Mira, mucho depende del producto a aplicar. Como les digo, la mayoría de productos químicos que tenemos permitidos, que son pocos, la mayoría no pasan de 30 días. O sea, quiere decir que estamos hasta un mes antes de la cosecha, todavía podríamos hacer una aplicación, ¿no? En el caso de un imidacloprid, una abamectina, un piriproxifen, podríamos trabajarlo hasta 30 días. Obviamente hay que tener mucho cuidado por la zona. Hay zonas donde la curva de degradación es más lenta, entonces
Entonces, la etiqueta nos dice 30 días, pero siempre sugiero hacer los trabajos de degradación con un análisis para ver si realmente en 30 días ya se degradó, ¿no? De todas maneras, es importante contrarrestar con el análisis de residuos. Perfecto, ingeniero, gracias. Y respecto al control de antracnosis en mango, ¿cómo se controla y cuál sería el momento oportuno de aplicación? Antracnosis en mango, ya. Bueno, antracnosis en mango se da en las zonas lluviosas, para empezar, zonas donde tenemos alta precipitación, porque necesita humedad constante para más de por lo menos 6 horas, para que pueda germinar la espora. Y esa antracnosis no se va a ver en la fruta en el momento de la cosecha, se va a ver después de. O sea, cuando ya el fruto se va, post cosecha, se va al packing o al extranjero, esas esporas empiezan a germinar, ¿no? Ese hongo empieza a atacar. Entonces las aplicaciones tienen que hacerse preventivas desde la floración. Yo siempre recomiendo 3 aplicaciones en campaña mínimo para el tema de antracnosis, desde floración, cuaja y una en desarrollo. Y aparte, ya todos los exportadores hacen una desinfección en las plantas procesadoras con normalmente procloraz, pero ahorita el límite máximo de residuo de procloraz lo han bajado. Este año han reducido de 0.1 a 0.01. Entonces ya el procloraz no se va a usar ya en tratamiento, digamos, de post cosecha. Ya están viendo otras alternativas, ¿no? Pero en lo que es campo, manejo de campo, sí, yo creo que todavía se puede hacer unas aplicaciones, entre ellas procloraz y algún otro fungicida, ¿no? Como puede ser acisostrobin, algún triazol, ¿no? Podemos trabajar con eso bueno, al menos 3 veces, creo yo, para tener una fruta con menos finóculo para cuando salga del campo, ¿no? Perfecto, ingeniero. Y la siguiente pregunta es respecto a la inducción de floración. ¿Cuántos kilogramos de nitrato de potasio recomendaría para dicho proceso? Ya, el nitrato de potasio depende mucho de qué momento lo voy a aplicar. A ver, si estoy iniciando las primeras inducciones, puedo aplicar la dosis más fuerte, de 4 kilos hasta 8 kilos, ¿no? Pero si ya estoy, digamos, con algo de floración, ya estoy, digamos, con un porcentaje bueno de flor, ya aplicar 8 kilos, podríamos quemar las primeras flores, entonces podríamos aplicar 4 kilos. Yo aplico de 4 a 8, pero como les digo, siempre la dosis más alta al comienzo y al final termino con poco. Y también depende de qué tan difícil esté el año en la floración. Si el año es un año frío, voy a tener una flor relativamente fácil de lograr, aplico 4 kilos en todo momento, solo para uniformizar la floración más que nada. Pero si el año es complicado, empiezo con 8 kilos y le doy de repente 2 a 3 aplicaciones de 8 kilos de nitrato de potasio. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta es sobre la profundidad exacta para el entierro del fruto. ¿Cuánto aproximado sería dicha profundidad? Ya, yo recomiendo a partir de 40 centímetros, tiene que estar la fruta de 40 centímetros hacia abajo. Dicen que la larva no sale con 20 centímetros, pero han habido pruebas que hasta 40 centímetros, si la tierra está suelta, la larva sale. O sea, perdón, la mosca sale. Entonces, es preferible enterrarlo a una buena profundidad, de 40 para abajo. Entiendo. Ingeniero, y la última pregunta es sobre maduración de brote. ¿Qué producto, según su experiencia, brindaría mayores resultados y a qué dosis? Ya, para la maduración de brote, trabajamos bastante con el sulfato de potasio, ya, que también es un fertilizante, y lo trabajamos con 4 a 6 kilos, ¿no? También depende mucho de en qué estado está mi brote. Si está muy verde, trabajo con la dosis más alta. Si está ya madurando, puedo trabajar con la dosis más baja, ¿no? De 4 kilos. Y lo hago semanal hasta que ya tenga, digamos, el color oscuro, el crunch. Cuando el brote está maduro y tú quiebras una hoja, estrujas una hoja, hay un crunch, un sonido como de galleta. Cuando ya tengo el crunch natural de la hoja, ya puedo decir que ese brote está maduro y el color oscuro, ¿no? Entonces, el sulfato de potasio es uno de los buenos maduradores. También el azufre polvo mojable, aparte de ser un buen producto para el control sanitario, también ayuda a madurar porque es un precursor del etileno. ¿Ya? Entonces, como precursor del etileno, también aplicaciones de azufre de 4 kilos
también ayudan a madurar el brote. Y el otro, ya si digamos está complicado o la maduración la quiero muy rápida, puedo trabajar con etileno propiamente dicho, ¿no? O productos que sean a base de teflón, ¿no? El etileno puedo trabajarlo con dosis de 50 mililitros por cilindro. Perfecto. Entonces esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero.